Suscríbete a La Panterita. Hecho para vos. Café Mayo. Charlemos. Prosegur Alarms. Seguridad de confianza. Farmacia Catedral. Desde 1905 amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Si el wifi de tu casa es personal, te duplicamos todo. Producto Sochi. El Cacique. Sí que te conviene. Lactolanda. La salud de cada día. Cooperativa Coomecipar. Tu mejor opción. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo. Más ahorro para vos. Coca-Cola. Magia de verdad. Copetrol. Vamos. Cell Shop Importados Paraguay. La tienda más amada de Paraguay. Vertimine. Tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Hierropar. Move. Viajando juntos. Mackinport S.A. Máquinas para la confección. Auspician. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Energy. Energía de calidad al precio justo. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Está bien, estamos arrancando para un ratito nomás. Para la TV, para la radio, TV hasta las 12. Hoy un viernes, realmente, vamos a hablar después de la lluvia y con los amigos del interior, cómo está también el tema, ¿no? Muchos árboles caídos. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Bien, Federico, ¿qué tal? Saludos a todos. Muy bien, Dani, ¿cómo estás? Bien, Federico, saludos para todos. ¿Esa camperita es de? Galatasaray. Me hace acordar a Wanda, a Icardi, elegante. Claro, con lo que se armó. Qué hermosa campera, ¿eh? Ayer sobre la hora le empataron en Malmö. En Malmö. Europa League. Mucho fútbol ahora. Mucho fútbol. Sí. Ayer no llegué, pero me puse a mirar serie con la lluvia y me olvidé del partido mexicano. ¿Ganó América? Ganó América 2-1. 2-1. No jugó Richard. O sea, Cachorro no estuvo. Y la final ahí entonces en la cancha del Monterrey, que es una cancha mundialista para el 2026, para saber quién es el monarca del fútbol mexicano, como le dicen ellos. Eso ya en un horario más benévolo. Los domingos ellos juegan un horario 9 de la más... noche, 8 9 de la noche de Paraguay, más o menos. Ahora hemos visto varias finalísimas cerca de Navidad, que era tarde-noche, como dice Ariel. Miren los vasos de birra ya. Arrancaba ganando Monterrey. Kevin Álvarez es la figura de América. Kevin Álvarez hizo una jugada, pero individual, antes del gol que el propio Álvarez empata. El gol de Álvarez, ¿no? Pero espectacular fue esa jugada individual. Le dejó, pero atornillado a los defensores de Monterrey. Una hora menos nomás. A las 10 de la noche va a ser el partido. ¿A qué hora? A las 10 de la noche, una hora menos. Y después de la Argentina, Ariel, puede engancharle ahí. Puede ser, por lo menos. 10 de la noche de diciembre, hermano, no. Primer tiempo, por lo menos. Claro, y si está lindo el partido, le seguís. Sí. Si juega Richard, hay que hablar. Aquí me dice el colega, no, mira que feo, el colega Dani Maciel, acceso sur y Soldado Velar está inundadísimo. Y hay autos que van, a ver, se parece que llevó a raudar un auto, ¿eh? Una lluvia muy sostenida, sí, está muy complicado el tema. No, terrible, ¿cómo anda la gente así? Yo sé que mucho, porque a muchos nos pasa que tenemos que llegar al trabajo, no hay pues vuelta. Esta mañana yo venía con temor, no por lo de abajo, sino por lo de arriba. La cantidad de árboles que están cayendo últimamente y las ráfagas de viento que había esta mañana eran... Normalmente, Federico, las empresas también o los patrones ya son más tolerantes a esta situación después de los accidentes, muertes que hubo. ¿Vieron el conductor de plataforma? Pero él quiso pasar por debajo del... Quiso pasar por debajo y terminó... Claro, es una tontería. ¿Cómo con una pasajera se vaya a querer hacer una acción tan temeraria? Porque ese árbol, yo vi ahora el video en tiempo real cuando cae, no hay ni un auto. Cae la parte de arriba sobre un él pensó que la altura era... o sea, entraba perfectamente en esa altura en la que quedó el árbol, pero al final quedó ahí incrustado. Es el mismo que mide el raudal y que dice, no, yo paso este. Conclusión, señores. Ahí está el bar. No. Conclusión, señores. Gente que tenga vehículo. Sacar inmediatamente cuando hay precipitaciones el vehículo de cuando está cerca de un árbol. Mucha lluvia, pero vos venís por Estados Unidos, Ariel. Sí. Gracias, Quique. Firme la participación, ahí vuelve Ariel. Vos venís por Estados Unidos desde 21 proyectados y tenés árbol en todos lados. ¿No? Sí, a mí no me queda otra. No, claro, no. Yo te digo, hay gente que deja estacionado, pues. La mayoría. No, yo te digo sacar, entre que la posibilidad de que caiga encima de tu auto y buscar pagar un estacionamiento, es mejor pagar cuando comienza a llover. ¿Tú sabes que cayó un árbol sobre el Mercedes-Benz de Ángel Ortiz? Sí, no. Se armó una terrible,
detrás del arco cuando además se usaba como estacionamiento. Y la gente que tiene seguro, creo que los seguros no reconocen. Cosas ¿verdad? naturales no, ¿eh? Hay seguro de acuerdo al ítem que comprenda el acuerdo. Hay, por ejemplo, raudal. No, pero Esto pasó cerca del campus. Sí. Viste que eso te ponen desastres naturales. Lo mismo ocurre con el tema de los servicios médicos, ¿verdad? Cuando es pandemia, no, ese ya no. Y me imagino lo que vos estabas diciendo con este tema. Son árboles añosos, ¿verdad? Que ya, por supuesto, van perdiendo fuerza en la raíz, supongo, sin ser especialista en botánica. Son las personas especialistas, ¿verdad? Que por eso, porque aumenta la frecuencia de la caída de los árboles. ¿No era tanto así? ¿Verdad? Sí. Y arrancado de raíz, ¿eh? Porque no, es que hay una tormenta. Hay uno en Villaliza, Ariel Dani, que cayó encima de la casa, una señora de 70 años con 2 criaturas, en Villaliza, que no es tampoco, estamos hablando acá cerca, y cayó ya a las 8:30, y vos sabés que el arranca de raíz, se veía las baldosas negras, todas sacadas. Saca, así mismo. Y nos faltaban los memes a través con el tema del Mundial 2030, ¿verdad? De los turistas yendo al estadio, unas cosas así, todo. Pero ya te bueno. dije, no van a venir muchos turistas. No, pero van a venir solamente lo de la logística de la FIFA y un puñado de hinchas visitantes. Pero ojalá uno quiere la famosa experiencia mundial, viene. Convengamos, si va a venir acá, se va a ir a Buenos Aires a Montevideo. No, claro, pero son 3 días diferentes, pero no van a ser. O sea, 2. 2, porque primero va a ser en Montevideo. De junio. Montevideo, después Buenos Aires, Asunción. Capaz Asunción sea un poquito más a la tarde. Bueno, hay que ver los horarios también, porque horario europeo. Claro. Ahora que en Brasil había partido al mediodía, a las 11 de la mañana había en Brasil partidos. Lo que te decía aquella jornada, o sea, el partido principal va a ser en Montevideo, por una cuestión lógica, el centenario. 1930. Claro, y al día siguiente seguramente primera hora, segunda hora, van a definir quién juega primero, pero van a ser Buenos Aires y Asunción, o Asunción y Buenos Aires, cancha Olimpia, cancha River, o cancha River, cancha Olimpia. Bueno, hoy vi un tuit de Daniel Correa, el dirigente de Cerro, persona creo muy seria, que se mostraba muy crítica, como tanto otro, ¿verdad? Del descalabro que había terminado el año pasado Cerro Porteño, y veía algo que estaba pensando. Dice su tweet, que lo escribió ayer: podemos disentir, estar totalmente con esta administración, pero cuando las cosas van por el camino correcto hay que reconocerlas. A priori, la elección del gerente, muy sensato se le escucha. Ayer hablamos con Weiner. Sí. Y de T están en línea. Ahora hay que armar, ajustar, corregir el plantel para que en el corto plazo, bueno. Muy crítico, dicen, están haciendo bien el tema. Yo estaba pensando, para quienes decían que, y no sé, y ahí está Petengil, está Carrizosa, quiero, no sé cómo el tema, pero para quienes decían que el último año no iba a aportar más nada a Zapag, yo creo que apareció, porque el cuerpo técnico de Martínez, sin tener información, para mí está arriba del club de los 100. Primero por la cantidad de integrantes, haciendo un cálculo nomás. Si vos son 9, el técnico tiene que ganar una parte importante y los otros no van a ganar 5.000 cada uno, y viene a dirigir a Boca. Tampoco Weiner y Anselmi deben ser baratos. Ahora vi que hay un nuevo jefe de scouting que estuvo trabajando en Racing de Avellaneda, Huerta, creo que es el apellido. Es periodista. Bueno, y los periodistas hay muchos que se volvieron buenos scoutings. Y después lo que van a traer, ¿verdad? Lo que están hablando. Hoy, por ejemplo, el hincha de Cerro ya comenzó a ilusionarse con Oscar Romero, que queda libre del Botafogo. Claro, Botafogo ya anunció, dio su lista de jugadores con quienes no va a renovar. Fíjate, ayer por ejemplo hay una diferencia, con Gatito quieren renovar y están en tratativa, y el contrato de ambos vence el 31, entonces con Romero no, porque tiene un alto salario. Y claro, la gente de Cerro seguramente diciendo, si no es ahora, ¿cuándo? Claro, porque en un momento sonó de ahora. Sí, hasta el tema de los hermanos, ahora cuando Ángel tampoco estaba muy consolidado. Oscar precisamente había sonado en septiembre, octubre, por ahí, para el año que viene. Claro, pues fíjate que los dos tienen el contrato a vencer. Por eso ayer informábamos que Corinthians le quiere dar 1 año y Ángel quiere 2. Pero sí, y ya en este segundo semestre, fíjate que Ángel se consolidó tanto que volvió a ser llamado a la selección. Él no fue llamado en el primer combo,
de Alfaro. No. Y en el segundo ya, y nadie discutió porque la estaba rompiendo en Corinthians, a diferencia de Oscar Romero, que nunca se pudo consolidar en este equipo de Botafogo. Él fue una de las grandes apuestas del dueño norteamericano al inicio, por eso mencionaban ahí los medios cariocas que el contrato es muy alto en relación al retorno. Y como bien marcada la gente de Cerro, que ahora está palpando que capaz Juan José Zapag va, no sé si hasta tirar la casa por la ventana, pero de que va a soltar. ¿Está soltando ya? Sí, y bueno, esto se ve con las nominaciones. Sí, acá dice Juanma, cada fin de año son sondeados por Cerro, Oscar Ángel. Y hace poco en este año no se fueron a ver un partido de Cerro. Se fueron y hasta le putearon de venta. No, por eso. Justamente. Y justamente. Bueno, 32 años. ¿Cuándo recorrió Oscar? Muchísimo ya. Racing, China, Boca. España también. A la vez. En San Lorenzo tuvieron los dos, ¿verdad? San Lorenzo los dos. San Lorenzo. Botafogo ahora. Y lo que decía Dani, a diferencia de Oscar, Corinthians parece que va a ceder a los 2 años que pide Ángel, lo que leí esta mañana. Y lo del Gatito Fernández, Gatito dijo, no hubo pues tiempo ahora para hablar entre la Copa, el viaje. Dijo Gatito, si tengo que hablar de sueldo, lo mío va a durar minutos nada más. Y la crónica dice que lo quieren renovar por la ascendencia que tiene dentro del vestuario. Y por todo lo el problema es que si no se va, John va a calentar banco, no va a jugar. El Gatito, ¿cómo? Claro, que no va a jugar. Pero Gatito asume ya ese rol. Él quiere quedarse. Quiere quedarse. Está lo que decía, por eso te digo que Gatito dijo, si es para hablar de mi salario, no hay problema. No vamos a tardar ni un minuto. Está cómodo ahí. Y para no desviarnos tanto, ya que vos estás enfocando en lo de Cerro, y seguramente también vamos a analizar lo que significa lo de León al Manchester United, pero cómo cambia cuando se trata del puesto. Fíjate que si era un jugador de campo, también iba a priorizar, por lo último que dijo Alfaro en aquella jornada de la asociación, cuando mencionaba lo de Enciso, lo de Almirón, ojalá que sigan y hay que tener minutos. Fíjate que en el arco tenemos esa particularidad. En el arco tenemos a alguien que casi no juega en su equipo. Y es el titular, es el dueño del arco de la selección. Sí. Gatito. Y en esta tratativa hay una voluntad de seguir sabiendo que va a tener muy pocos minutos para lo que va a ser la recta final de las eliminatorias en el caso de Fernández. Claro, él dice, bueno, si no me fue mal, al no estar jugando, sigamos así. Tiene mundial, arco, por eso. Mundial de clubes, todo, ¿no? Va a cumplir otra etapa también muy importante. Hablando de Gatito, el León ya estábamos hablando, el lunes sería oficial, ya hay acuerdo, 4 millones de entrada, 1 millón por objetivo que casi se cumplen ya también de entrada, o sea, son 5 millones de entrada. Un objetivo demasiado fácil. Sí, y después 4 millones por objetivo ya a largo plazo. Más complicado y que si se da es porque fue un fichaje beneficioso para el club que compra. Ahí está. Lo que me decían es que el contrato hasta el 2030 no está todavía cerrado, faltan unos numeritos, pero el acuerdo con Cerro y el United ya está totalmente completo, o sea que el lunes se puede anunciar oficialmente. Lo de León, que si hablamos de los dos monstruos de Inglaterra, hoy me decía Iván Leizamón que le pasaban lo de Ronald Hood, pero Ronald Hood fue en otra condición, fue mucho más que estuvo en el Liverpool, ¿verdad? Pero de los dos monstruos, United y Liverpool, con todo respeto para el Arsenal, para el Chelsea, para el City, los monstruos son United y Liverpool, y vamos a tener un paraguayo para la vieja escuela, ¿verdad? Ahora parece lo nuevo, pero sí, pero igual siempre, si hace más allá que pueda hacer una revisión, por más que sea joven, leyendo y un montón de cosas, te vas a encontrar que los monstruos son los de rojo, lo de la ciudad de Liverpool y lo de la ciudad de Manchester. Y ahí está León. Te van a saltar todos los hinchas de los otros clubes. No, pero de hecho el clásico va a ser siempre United con Liverpool, Liverpool United. Qué rápido se va a ir, ¿verdad? Y qué rápido, porque él aparece una noche. ¿Vos transmitiste ese partido, Ariel? En un año se va. O sea que si ella se va en menos de un año. No, ¿qué un año? No, cuando un semestre. Cuando él tenga que sumarse, claro, te digo, pero cuando tenga que sumarse. Él aparece un día de semana a la noche un partido, perfil bajo en cancha de Cerro. Metió un gol de cabeza. Hizo un gol de cabeza. Sí. Juega muy bien. Ya comienza a hacer sensación.
juega bien unos 5 partidos. Hay un clásico donde comienza a generar dudas, que se sintió culpable del gol de Olimpia, ¿se acuerdan? En cancha de Cerro. Cuando Ronnie Reyes le gana fácilmente y termina en el gol de Prato. Ante Ameliano, el gol de cabeza. Ante Ameliano. Claro. Bueno, y ahí entró una zona de turbulencia. Justo nosotros habíamos recibido la información que había 3 clubes de la Premier, que eran el Arsenal, que en ese momento estaba más adelante, y los 2 clubes de Manchester. Y ahí aparece el gol en contra Luqueño. Que la gran fauna tuitera de vuelta nos echaba la culpa a nosotros, porque dijeron que le metimos cosas al jugador, que lo agrandamos. Ahí está el jugador usted que se veía a la Premier, ustedes siempre tienen la culpa, y metían el gol de cabeza y decían, ¿qué Premier se va a ir? Pero a los que están allá no les interesa eso. Yo tengo claro otras cosas, porque a partir de ahí hasta después perdió el puesto. Federico, entramos en los segundos tiempos, sí. 4 meses debutó en primera. 4 meses, ¿no? Sí, una locura es. Yo simplemente decía un año, o sea, menos de un año va a ser si ella se suma en la mitad, en junio del año que viene, al Manchester United. ¿Cuántos partidos va a tener? Ni 20, ¿verdad? 17, porque 22 fechas claro, tienen, no 22 fechas tiene el campeonato y en la recta final fue suplente. Ese gol en contra fue justamente en el debut de Jara Zaguer. Sí. Ese gol que vos recordabas contra Ameliano significó el triunfo. Sí. Y fíjate que una semana después él marca otro gol en lo que fue aquella famosa derrota de Mallorquín. Pero siempre llamó la atención, primero por la edad, segundo por la potencia jugando como lateral. Y cuando juntás esos dos factores, los que seguimos fútbol dijimos, bueno, a este le van a seguir por los dos factores. Yo te sumo que él iba para el frente. No son esos laterales que por esos rasgos. Sí, lo vertical. Claro, vertical. O sea, porque hay laterales que no asuman ese riesgo, ¿verdad, Federico Dani? Que prefieren más retroceder. Y él te va para adelante. Vertical, que capaz que miramos más eso, porque otra cosa le estaba comentando yo a los compañeros hoy, el tema que, viste cuando vos me dices en cuánto tiempo acelera un jugador en 30 metros. Es igual que un auto, ¿verdad? Que te pone en 100 metros va de 10 kilómetros a 280. Bueno, este tiene esa virtud, que en poco tiempo él acelera para llegar con potencia, y eso habrán visto la gente encargada de seguirlo en poco tiempo, porque en poco tiempo. Claro, entonces es un complemento de cuando se ve ese rasgo, e inmediatamente, bueno, ¿cuántos años tiene? Dicen 17, espera. Esto es, o sea, se puede pulir. Los europeos ven eso, porque esta es una compra mirando a futuro, no es algo inmediato, pero esta semana hablábamos cuando se da lo de Diego Gómez con una parada, con un pit stop ahí en Miami. Estamos hablando de una venta del fútbol paraguayo a la Premier, la misma ruta que hizo Enciso, claro, en otro contexto, porque es más joven, hay que pulirlo más, hasta hay gente que dice, no, ¿por qué lo ponen de lateral con las dificultades que tiene a la hora de marcar, que sea carrilero, que sea cuarto volante? Pero cuando lo empezamos a ver y dijimos, ya es interesante por ese rasgo que citaba Ariel y que complementaba Federico, pero para que un europeo y uno de los grandes del continente diga, nosotros vamos a pagar plata por este, es por la edad, entendiendo que se lo puede pulir, pero lo que solemos decir, es materia prima, se lo puede potenciar y, como se dice, hoy hasta ya desde unos días, el propio Fabricio Romano daba los detalles y tuiteaba de lo que significa entonces el nuevo jugador del Manchester United que recién se va a sumar para el segundo semestre del 2026, y uno supone que Diego Martínez lo va a poder contar para el apertura, para el primer semestre y los partidos de la Libertadores en la fase de repechaje. Totalmente. Cada vez menos vamos a disfrutar nuestros jugadores, ¿verdad? El cumple 18. Y está bien eso. No, claro, digo nomás, pero cada vez menos el que es bueno mínimamente, imagínate, ni 20 partidos y ya cerraba una operación, pero bueno. Y del lado de Cerro es malo. Queríamos copiaron a los argentinos y los uruguayos, ¿verdad? Que ellos, por ejemplo, hay una expectativa de jugadores y ya... ¡Chao! ¿Y cómo le decís? No, 5 millones de dólares con una plata. No. El chico es de Oleari, creo que está viviendo él. Él nació en Iguazú, allí en Alto Paraná. No era mallorquín, que le escuché a ustedes. Mallorquín, no, pero él nació, pero se fue de chico ya a vivir a Mallorquín. No, y a lo que apuntaba Ariel, yo le decía que es malo para el club desde lo deportivo, pero cuando se es tan precoz
en lo que es la edad. Y hasta uno dice, ¿será que si seguía iba a seguir creciendo? Uno supone que sí, pero son las reglas del mercado. Donde me parece que eran más cuestionables fueron, por ejemplo, algunas ventas como la de Damián Bobadilla y la de Fabricio Peralta, que no eran tan grande el comprador y que ya estaban más o menos consolidándose en el equipo de primera. Fíjate que con León se da esta particularidad, o sea, León no terminó consolidándose, ¿no? Ni con Manolo, que es el que lo hace debutar, y acá siempre hablamos, es mérito de Manolo porque Manolo decidió llevarlo a la pretemporada. Es su herencia. Cuando no había ninguna necesidad de llevarlo. Es su herencia. Claro, y eso hizo que Cerro, por lo menos en el rubro de la bolsa juvenil, no tenga ningún problema. Hay una recordada nota de Juanma, ¿verdad? Que separó a los 3 chicos que se fueron, ¿me acuerdo? Claro. Y él habló, y uno era en ABCTV, ¿cierto? Exactamente, en ABCTV, cuando iban a viajar, que había 3 chicos que estaban, como se diría hoy, fuera de contexto. Y por eso, fíjate que si vamos a una cuestión nuestra del día a día, si este rinde, si este es bueno, si este sirve para el equipo, tanto con Manolo como con Jarazaguer, tuvo su chance, pero como ocurre con cualquier chico de 17 años, necesita tiempo para consolidarse. Pero, repito, los que terminan decidiendo el ritmo del fútbol mundial dijeron, este tiene potencial, este para la edad que tiene está demostrando muchísimo. Por eso vale esto de comprar por los montos que Federico ya citaba, y que si llega a conseguir esas variables a largo plazo, estamos hablando de una tremenda venta. Totalmente. El convocado ahora para la sub-20 León, antes no estuvo. Para mirar un poco qué tenemos, arquero Facundo Infran, el mismo... El chico sub-17, sí. Jesús Peralta de Libertad, Víctor Roja de Libertad, Leo Sosa de Central de Argentina, de Rosario Central. Defensores... Este va a ser, supongo, uno de los... Rescatado por el scouting. Lo más probable. Lucas Quintana de Cerro Porteño. Hay que preguntarle al nuevo coordinador de Cerro, ¿verdad? Porque él es el que le dio toda la data a Pablo Rosso, recuerda. Lucas Quintana de Cerro, Matías Arguello de Tacuarí, el jugador que le gusta a los muchachos, a los compañeros. Diego Ramos de Guaraní, Lucas Gómez de Guaraní, Tobías Morínigo de Olimpia, Diego León de Cerro Porteño, Axel Balbuena de Lanús, ahí está la lista. Ezequiel Duarte de Independiente de Argentina. Mediocampista, Carlos Favero, Cerro Porteño, Ángel Aguayo, Sol de América, César Miño, Guaraní. Este chico ya jugó en primera. Sí, Favero también. Favero también jugó. Los últimos partidos, el puntero. Y Tobías Morínigo, el de Olimpia. Claro. Que ya sumó minutos para Olimpia jugando por la selección, los amistosos inclusive. Lucas Guiñazú, el hijo del Cholo. El hijo del Cholo. Libertad Paraguay. Alexis Fretes, Libertad. Que ya jugó. Gabriel Aguayo, Cerro Porteño, sí. Pedro Zarcita, sí, ¿verdad? Que entraba... El que impresionó en la cancha de River, en aquel amistoso de julio del año pasado casi, este año. Sí. Fabricio Baruja de Olimpia. Santiago Puzo de Quilmes. Alex Candia de Guaraní. Luca Kmet de Lanús. Octavio Alfonso de Guaraní. Gadiel Paoli de Boca. Mira, oye, que muchos jugadores. Anderson Leguizamón de Guaraní. Alejandro Notario de el Leganés de España. Tiago Caballero, mira, tiene edad Tiago, qué bien. Sí. De Nacional, y David Fernández de Sol América. Director técnico Aldo Dusser. Muchos, esta es la camada que más tiempo se le dio para el tema de la bolsa de minutos. Por eso, hace 2 años era sub-18. El año, o mejor dicho, hace 2 torneos era sub-18, el torneo pasado sub-19 y ahora sub-20. Entiéndase, la idea es que esta selección clasifique al Mundial. Yo no sé si hubo otra vez un nuevo sorteo, pero en nuestro grupo no está ni Argentina ni Brasil. Es un grupo que en teoría es admisible. ¿no? Porque viste que se cambió la sede en medio. Después el escándalo en Perú. Argentina, Brasil, Colombia creo que están en un grupo. Están toditos juntos. Sí. Parece que Venezuela acomodó porque se va a jugar allí y a nosotros nos trae buenos recuerdos, ¿no? Un sudamericano en Venezuela, así nos fuimos a París. La idea es que esta selección clasifique al Mundial y que estos jugadores sigan sumando minutos. Por eso la apertura del año que viene va a ser sub-20, para que
los Diego León, Tobías Morínigo y compañía sigan sumando minutos para sus respectivos clubes. Y para el clausura vamos a volver otra vez al sub-18, pensando en el sudamericano del 27. Entonces esa era la idea, el plan original, y que ahora tiene entonces esta lista de convocados porque el sudamericano empieza casi a la par de lo que va a ser el torneo de apertura. Bueno, y León... Así que hay que decir que León va a tener otra cosa. Diego Martínez no lo va a tener a León para Y los eso yo primeros decía. partidos. Como Palermo no va a contar con Tobías Morínigo. Y justo estamos hablando de dos laterales. Ahora la gente va a decir que quién tiene que ser el lateral izquierdo de la selección o que jueguen los dos haciendo un tándem, pero lo importante en este caso es que León, no sé si ya va a figurar como jugador de Manchester United o jugador de Cerro Porteño, pero va a estar allí. Si el anuncio se hace oficial el lunes, ya puede... Estaba maldito ahora, histórico. Tuvimos 3 operadores en 15 minutos. Parece el día que Argentina tuvo 2 presidentes en un día, en 2 horas. No tendría a Aguayo tampoco, ¿eh? Claro, claro. Aguayo y León. Pero al menos Cecilio y Iturbe arrancarán la pretemporada. Ya se están recuperando de sus lesiones. Con ambos Cerro no pudo Pero contar. recordemos que están... Diego Gómez ya puede debutar en diciembre, no, enero, recién. No. Enero. Cerro lo va a tener arriba, dice aquí el amigo Félix, que sí está retornando, pero bueno. Y conviene que vaya un chico que... Esa vez que Sergio Díaz era suplente en la sub-20, en la sub-17, ya era jugador del Real Madrid, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Se venía con cierta chapa que él parecía no podía creer que lo dejaron de suplente en algún torneo. Yo creo que esa que llora en Uruguay todavía no era jugador del Real Madrid. ¿No era? Pero ya era jugador consolidado de Cerro. Pues O sea, imagínate jugador de que primera. Morínigo le gana el lugar al León. Y se va a Brutrapo y él... que le puede ganar, Porque en una de esas claro. mejor ese mes justamente. Es que si yo haga, por eso, lo de León fue tan fulgurante en esa recta, pero después ni siquiera el más fanático del chico ignoraba que todavía tenía cosas que pulir. Claro. O sea, yo Ducher, y si en el entrenamiento veo, y yo he visto cosas interesantes de Morínigo, y veo que a León, hasta por una cuestión de edad, estamos hablando de un chico que va a jugar la sub-20 con 17 años. Yo creo que en todo este proceso León nunca estuvo con este grupo. Es más, no te digo en la sub-17. Yo creo que ahora también se llama sabiendo el peso que tiene, porque se iba a decir, ¿cómo no vas a tener a un jugador que el Manchester United le echó el ojo? Y nosotros no. Pero en el día a día no sorprendería. Por eso hasta te daba la opción de, ya que tanto León, y en el caso de Morínigo jugó también de cuarto volante, que jueguen los dos, uno de marcador de punta y el otro que vaya para el frente, ¿verdad? Y muchas veces se dio así en los sudamericanos, principalmente sus-20, que terminan jugando más los tapados que aquellos que ya tenían muchos partidos en primera o consolidados. ¿Y cómo terminó la historia después? Siempre mal. Por eso digo. Pero, ¿sabes? Y todos los técnicos te decían, y en mi caso, para mí ese era el punto negativo de nuestra regla. Porque, a lo que dice Ariel, ¿cuál Ariel, es el criterio del tapado? Nosotros viendo fútbol de primera nomás es. Entonces, estaba Juan Pérez, que ya era jugador de primera, pero jugaba por el reglamento, y estaba otro que hizo todo, pero en ese club capaz tenía a otro sub-20, a otro sub-19. Y en el día a día, muchos técnicos después te reconocían. Vos aquel que ya jugó en primera venía con un... Ese. Y el tapado le mete, va claro, a matarse. Y en el día a día el técnico decía, y el tapado rendía mejor. Se mata. Ahora, se mata. Yo le da una chance y se mata. Claro, y yo por una cuestión de le ponía el de primera, y viste que son es lo partidos lógico. pero son partidos muy seguidos, y son chicos todavía. Entonces, el de primera me jugaba 6 puntos y el tapado me jugaba 7 u 8. Y casi siempre se daba Y pasó eso. muchas veces incluso sin la regla, Porque cuando aquella selección del 99, que tenía Roque, que tenía Salvador Cabañas, Cuevita era un desconocido en el sudamericano.
Sumale Gavilán. Sí, Gavilán también jugador ya consagrado. Gavilán fue campeón con Cerro. Fíjate que Roque y Gavilán, Federico, ellos juegan la definición del clausura 98, pero ellos no juegan la finalísima. Claro, pues ya estaban al servicio. Claro. De la selección que fue a Mar del Plata, ¿verdad? Mar del Plata fue Mar del Plata, la definición final. Claro, y y el torneo allá en Nigeria. Exactamente, y bueno, y Cueva no lo conocía nadie, ya que lo puso de lateral, era un extremo y la rompió y no paró hasta ser transferido. Acá dice, Riva y Cantero ya jugaron, dice, a Cantero de Guaraní. Ay, sí, el Cantero ya jugó en los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos, claro. sí, jugaron los dos laterales. Claro. Sí. Y Thiago que estuvo en los Juegos Olímpicos. ¿Quién? Thiago Caballero. No, yo creo que lo que dice es a lo que, claro, que propuse con este tema de que decía, ¿y por qué no? La los dos comparación. juntos. Ya. Ahí está el señor, él dice que el árbol se le cayó encima cuando pasó y el VAR le desmiente totalmente, ¿eh? Qué barro, qué pena. Esas son las malas decisiones que uno toma a veces en la vida. Menos mal que no fue fatal para él, ¿verdad? Pero realmente, ¿cómo habrá llegado Edgar? Che? ¿Será que ya llegó Edgar? Sí, ahí está Edgar entrando. La lana mojada. Esa camioneta se salvó, Federico, justito se amortiguó. Y ahí hay un negocio de eso de desayuno, ¿verdad? No, pero ese se le cayó justo. No. Ese momento se cayó Ariel. Esto es en la zona cerca de la Ande, Padre Cardoso. Acá cerca. Barrio La Mercedes, creo que. Cerca de la cancha de Libertad, más o menos. Sí, un poco más hacia adelante. Una zona más importante. Por ahí está, y árboles caídos por todos lados. Y con auto atropella árboles. Pero tan fuerte era la tormenta. Es que venía por ráfaga. El viento. El viento. Parece que eran tipo... ya que está Edgar acá, parecía una tanda. Como que viste que la tanda publicitaria viene, se para, viene y fue... No, desde aquí a las 5 de la tarde fue, después paró un rato, y por eso acá la divisional para el asado estaba ahí reuniéndose. Si el comportamiento va a ser como ayer, no hay problema. Ahora sí, estas ráfagas, imagínate lo que es manejar ahí con estos árboles ahí alrededor. Bueno, estamos con Manolo Jiménez, es entrenador de Cerro Porteño. Queríamos hablar de León, porque sin duda que fue el mentor aquella noche en la cancha de Cerro, cuando nos sorprendía a todos que debutaba un chico de 17 años. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes, le saluda Federico, aquí con Dani, con Ariel en ABC Cardinal. ¿Cómo le va, Manolo? Hola, muy buenas tardes. Pues nada, muy bien, aquí preparando el entrenamiento de hoy y ya le decía a tu compañero que tengo breves minutos para irme a entrenar. Y encantado de saludaros y disculpar por la premura y por la prisa que saludo o expongo. Igualmente, ya muchas gracias. Que queríamos conocer un poquito aquello de León, que tuvo un ciclo tan corto, usted creyó en él. Primero lo llevó a la pretemporada, cuando era un chico que no tenía minutos en primera, después lo hace debutar, y si todo sale bien, el lunes próximo se va a estar anunciando ya oficialmente que es nuevo jugador del Manchester United. Seguramente una satisfacción personal de las que se lleva aquí de Paraguay, Manolo. Bueno, por supuesto, ya, principalmente tomé esa decisión obligado en buscar soluciones a la falta de una plantilla compensada, al irse Arzamendia, las continuas lesiones de Miguel Benítez, pues estaba claro que estábamos huérfano en algunas posiciones, una de ellas en el lateral izquierdo, también con la lesión de Cecilio, la banda izquierda estaba prácticamente huérfana, y decidimos pues apostar por unos chicos que la verdad pues todos tienen cabida en el futuro del fútbol, pero había que improvisar y buscar a alguien que fuese capaz de jugar en esa demarcación. Intentamos ganar todo el tiempo posible poniendo a laterales derecho y lateral izquierdo, mientras que intentábamos darles más formación a Diego, ¿no? Que desde el primer día, eso lo ve cualquier ojeador, tenía condiciones innatas para poder ser un futbolista. No es juegas bien, te pongo ahí a jugar en primera división y ya eres jugador de primera división, ¿no? Sino que eso conlleva muchos riesgos, muchos errores y también, porque le fueron muy bien las cosas, sobre todo en los primeros partidos, muchos aciertos, ¿no?
Para mí Diego es un jugador con un gran talento y me alegra muchísimo por él, por su familia, por su esfuerzo y también por Cerro, que le interesa el pase seguro, la posibilidad de que vaya a una liga, a un club tan grande como el Manchester United, donde allí va a crecer seguro muchísimo si él pone de su parte. ¿Qué fue lo que más le impresionó en aquella búsqueda, Manolo? Su contextura física, su cambio de ritmo para pasar de defensa a ataque, su traslado. ¿Qué es lo que más le impresionó allí de Diego para decir, este chico lo subo a la primera? Bueno, pues sobre todo lo que tenía era su potencia en ataque, ¿no? Jugador potente, con buena pierna izquierda, con buen chut, con buena llegada, con buena finalización, y tenía muy claro también que le teníamos que trabajar los conceptos defensivos, ¿no? Porque si tú llegas a la línea de fondo, a la línea de gol del equipo rival, sacas un centro y lo echas fuera, es un uy. Pero en cambio, si defiendes en la línea de gol de tu portería y tienes un error y termina en goles, tales en todas las portadas, ¿no? Evidentemente había que madurarle y había que hacerle crecer en el aspecto defensivo, y en ese aspecto yo creo que tiene un gran margen de mejora, y si es capaz de mejorar, estamos hablando de un jugador con un potencial de futuro increíble. Cuando él decae después, sabemos que cayó el equipo mucho también, y cuando cae el equipo generalmente algunos jugadores también lo hacen. Cuando él decae, se da lo anímico, aquel partido contra Olimpia, aquel gol en contra Luqueño, ¿lo tomó como normal eso, ya que se trata de un chico en pleno crecimiento? Sí, es algo que suele ocurrir cuando hay prisas y hay verdadera presión, sobre todo a los chavales que no tienen la capacidad todavía de digerir eso, ¿no? Yo creo que las prisas que se les metía al chaval, al equipo en general de todos lados, teniendo los problemas que había, pues no beneficia, ¿no? No beneficia a un chico de 17 años ni a uno de 23, pero está claro que, a ver, de 17 menos, ¿no? Pero qué duda cabe que hay ojeadores, que hay profesionales que ven el fútbol no solo desde un resultado, de un post-resultado, ni de una crítica porque sí, porque hay que escribir y decir algo, sino simplemente porque ves fútbol, ves cualidades y ves capacidad para que ese potencial crezca, ¿no? Y en ese aspecto, pues, lo que habrán visto los ojeadores, los scouting del Manchester, y yo me alegro muchísimo por cualquier chico que sale desde abajo, cualquier chico que se gana el respeto y un sitio con su trabajo, con el de su familia y con su esfuerzo, y ojalá todo se concrete y todo le vaya muy bien, porque lo merece, y que sea una referencia para otros muchos más que vengan detrás de él. Manolo, como conocedor de la dinámica allí del fútbol europeo, en términos de tiempo, porque él recién se va a ir para el segundo semestre, para el próximo verano europeo, luego de estar el primer semestre acá en Cerro, seguramente en la selección sub-20, sin esa prisa que encontró cuando le hace debutar por el tema de los lesionados. ¿En cuánto tiempo en Inglaterra cree que se va a poder ver a un Diego León más entero en relación a lo que es su potencial? Bueno, eso depende de cada persona, ¿no? Hay dos personas iguales, ¿no? Yo, conociendo a Diego, si él se adapta, que no va a ser fácil, al clima inglés, al idioma, a las costumbres y a las exigencias de un club como el Manchester, allí no va a ser Diego León el jugador referencia de la academia que puede llegar a ser. Allí se va a encontrar con 22 con él. Y está claro que si él es capaz de escuchar, de aprender, de crecer, los inicios van a ser difíciles, seguro, sobre todo por el tema del idioma, pero seguro también estoy convencido de que van a saber gestionar el club, un club tan grande como el Manchester va a saber gestionar de dónde viene el chico, cómo viene, que no habla inglés, y le va a saber transmitir unos valores poco a poco que si él lo adquiere, el crecimiento será más pronto que tarde, ¿no? Pero vuelvo a decirte, no me atrevería a decir qué tiempo, ¿no? Porque eso depende mucho
cómo le vaya en el aspecto personal y psicológico a cada uno. La penúltima pregunta y lo dejamos en libertad, okay. Manolo. ¿Ariel? Manolo, ¿qué le faltó para coronar su ciclo en Cerro Porteño con un campeonato? Y si tomó alguna decisión que con el diario del lunes no hubiese tomado. No, yo del pasado no voy a hablar, yo lo di todo. Y no quiero decir nada, no quiero decir más nada. Simplemente le deseo lo mejor a Cerro por su afición y especialmente por el grupo de chavales que, sabiendo lo destructurada que estaba la plantilla, en cada partido lo dieron todo. Las grandes personas que hay trabajando en el club. Me quedo con todo lo bonito y todo lo bueno de un campeonato estando muy abajo, que estuvimos a punto de ganar, y en un segundo campeonato donde las dificultades parecían que eran excusas y nada más. Simplemente hay personas que quieren mucho a Cerro, pero hay que querer mucho y bien. Así es. Se adelantó la anteúltima porque le iba a preguntar justamente qué le dejó la experiencia de Cerro, pero ahora lo está diciendo bien. Estamos observando que están haciendo un buen torneo en la Conference con el equipo que apenas llegó usted ya comenzaron a ganar. Ayer triunfó en Armenia, me pasa aquí el amigo Ángel, de un equipo, o sea, el equipo más importante de Chipre, ¿verdad? Que ya tiene mucho roce internacional y está yendo bien ahí. Entró a trabajar rápido y le está yendo muy bien en el Hapoel allí, Manolo. Bueno, llegamos con un equipo grande, como muy bien dice. Es cuando llegas tarde suele ocurrir eso, también llega sin a Cerro, ¿no? Cuando ahora llegamos a Hapoel, estaba más cerca de mitad de la tabla que de arriba. Hay dos equipos muy destacados, pero bueno, estamos ahí peleando para intentar recortar puntos. En la Conference, pues hemos ganado los 3 últimos partidos que hemos disputado, incluido uno contra la Fiorentina. Tropezamos en uno, de los 4 perdimos uno, ganamos 3. Tenemos muy cerca la clasificación a octavos, bueno, y eso en Europa es algo muy importante, ¿no? Y bueno, el fútbol es incierto, lo que sí es también cierto es que estamos trabajando con la misma ilusión y las mismas ganas que ponemos en cada equipo donde vamos. Manolo, muchas gracias, valoramos mucho su atención y que siga bien. Adiós. Allí está, Manolo Jiménez, desde Chipre, nada más y nada menos. Ayer Armenia, aquí de Armenia, después Chipre. Buen testimonio. Sí. Porque es el hacedor. Desde Chipre habló con nosotros acá cuando estuvo una vez con y así nomás el tema. Pero aparte de los temas específicos. Sí, claro. Y aparte acá arrancó muy bien y capaz que hablaba después, pero después vino el estrés que generó el año pasado Cerro Porteño a cualquier técnico que lo tomó, ¿no? Es que acá mismo, ¿te acordás que fue punto de debate y habíamos discutido? Porque después del clásico... Sí. Vos por ejemplo, no, pero no le está protegiendo. Yo te dije, es su forma, su idiosincrasia, él lo está protegiendo, pero de una forma que capaz nos cuesta a nosotros acá en cuando América. Confesó que lloró y todo, León. Claro, y que en dijo, el entretiempo. Yo voy a seguir poniendo a uno que no sabe marcar, porque yo soy el responsable y mientras decía yo soy el responsable, daba todos los defectos del jugador. Sí. Pero fíjate que ahora con la tranquilidad y la distancia y la retrospectiva que te da el tiempo, él sigue insistiendo le teníamos que enseñar la parte defensiva y lo que nos llamó la atención es esa facilidad para ir al ataque. Es que obviamente, primero que hablamos de un fútbol así, segundo que si el club que lo quería tomaba la parte defensiva no lo llevaba, porque lo que impresionaba a él era cuando cruzaba la mitad de la cancha, en el tiempo que lo hacía, el aporte en ataque. Hay un gol que manda a hacer él prácticamente, uno de los goles importantes. Entonces fue cuando le pega a derecha, hay unos rebotes y después mete Cerro. Arco norte de la olla, no estoy recordando bien. Y vos sabés que cuando él decía y referenciaba, no, una cosa es cuando va al ataque y fallás o termina la jugada y la gente dice, ahora si hace eso en la línea, ¿sabes? Me acordé de aquel clásico del 1-1. Vos sabés que hay una jugada, ya que justo citaste a Aguayo también. Sí. Hay una jugada donde entre León y Aguayo parece que quieren salir jugando y el partido ya estaba por terminar y Olimpia casi le roba el balón allí. Y ahí Manolo se volvía loco. Sí, me acuerdo. Muchachos, ¿qué están haciendo? Sí, ustedes dos, sí. A los dos chavales, como dice él. Pero sí, va a quedar como... Porque después van a haber varios padres de la criatura, pero yo creo que más allá de su paso, y fíjate que hasta lo que se vino después con Jara Zaguer, no te digo que redime, porque también se equivocó mucho el técnico español en esa recta de la enorme confusión.
Y allí, por ejemplo, él es muy realista en el sentido que, y yo tuve que buscar porque se me cayeron todos. En eso tiene razón. Insistió con que era un plantel muy desequilibrado en ese sentido. Claro. Tenía 5 jugadores en un puesto y en otro tenía que inventar. Y sí. Fue así el punto. De Manolo, que hablamos después de lo que hicieron a fin de año, mucha gente te lo extrañaba, ¿verdad? Y claro. La otra vez también, no es porque hablamos con él, pero también dijimos, no fue tan malo. Se hablaba nomás de la cosecha de puntos, los partidos consecutivos, y después sí el descalabro, pero de un plantel difícil de manejar. Fíjate, Federico, que si agarramos, viste que se hace mucho hincapié en los 3 años de sequía de Cerro. Sí. Los 2 del 22, los 2 del 23 y los 2 del 24. Y uno hace la retrospectiva y en el 22, en algún momento el Cerro de Arce, que pelea la apertura con Libertad y que pelea el clausura con Olimpia y Nacional. En el 23 no peleó nadie. Y en el 24 Cerro peleó la apertura del 24. Entiéndase, de los últimos... Y con Manolo, claro, de los últimos 5 torneos, ellos fueron los únicos que pelearon los torneos. De los últimos 6 torneos, solamente 2 técnicos. ¿Y cuántos técnicos pasaron por Cerro? Una cantidad. Repito, o sea, para que no digan, ahora que usted que lo mataban. No. Él sigue no, teniendo no, su no, cruz. no. Por eso hice la referencia cuando acá mismo, en esta mesa, discutíamos sobre las declaraciones de Manolo. Pero la gente también se va a acordar. Las conferencias de prensa cuando comenzó el mal rendimiento cambiaron. ¿Te acordás aquel Guaraní Cerro? Que Manolo dice, porque ese fue un partido donde Guaraní lo peloteó a Cerro. Sí. Y Manolo estaba tan perdido que dice, no, fue un partido que se definió por un gol típico de ese. El partido era súper parejo. Y después cuando a Chiqui... La única diferencia. Claro, sí. y cuando a Chiqui le cuentan, como Chiqui dice, no, ¿en serio me dicen que dijo eso? Bueno, voy a decir lo que pienso. O sea, Manolo tuvo también su bemoles, pero ya que la noticia era lo de Diego León, cuando bueno, ¿quién lo que le hizo debutar? No es solamente el debut, sino que lo llevó a Málaga. Y cuando se le fue a Arzamendia, que fue su lateral en el primer semestre, cuando se lesiona Miguel Benítez, que recuerdo había hecho un muy buen partido contra Paranaense en la Nueva Olla, inclusive marcando el gol, y decía, si después el propio Manolo lo ponía a Víctor Cabaña o a otro jugador, por eso el izquierdo a la derecha. Claro, también, por ¿no? eso él reconoció, lateral derecho a la izquierda. Yo ponía a laterales derechos por la izquierda para enseñarle la parte defensiva, pero tenía una característica que cualquier scouter hubiera notado por ese afán de ir para el frente del jugador que va a cumplir 18 recién en abril, va a pasar su última transición de adolescente a mayoría de edad en Cerro y en la selección sub-20, ojalá que vaya al Mundial. Y en el segundo semestre ya tendrá que estar entrenando allí en Manchester. Bueno, vamos a saludar a Edgar cuando son las 12:19 en todo el país. ¿Qué tal, Edgar? Bien, Federico, saludos a todos. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí rendimiento, seguridad y garantía. Llévate una cubierta gratis y con tarjetas de crédito Itaú hasta 12 cuotas sin intereses. Aprovecha también y adquirir tus llantas. Visítanos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo. Kumo, mejor en todos los caminos. Les traemos una deliciosa recomendación que no pueden dejar pasar. El arrollado de pollos Don Juan, preparado con los mejores ingredientes y perfecto para estas reuniones en familia y amigos. El arrollado de pollo está listo para servir frío o caliente, como mejor prefieras. No esperen más. Visita cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan o podés llamar al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Con el Cacique arranca el 2025 cero estrés. Sorteamos 3 Kia Sonet 2025 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1 millón de guaraníes con cada compra de
de 30.000 tenés un cupón. Sortea el 5 de enero del 2025 en Luque, Aregua e Itagua, El Cacique, si te conviene. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED, bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique, Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. Precio y calidad en AR Electricidad. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad. El pan dulce arcoíris, el pan dulce arcoíris, la estrella de la merienda, la estrella de la noche, la estrella de la mesa de todos los hogares paraguayos, con su sabor inconfundible en sus diferentes presentaciones, con frutas abrillantadas y pasas de uvas o con chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Desde hace 28 años, el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos y experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. Estás a solo 6 números de volverte millonario. Este domingo el pozo estimado es de 2.440 millones. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Regístrate en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en locales de pago express, Aquí Pago, Infonet, cobranzas y biggies de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Con Bristol, estas fiestas lleva tu aire split con instalación gratuita y en cuotas desde solo 199.000 guaraníes e incluye una cuota de regalo en tu próxima compra. Pagar recién el año que viene. Aprovecha y pedilo ya. Además, podés ser ganador de 100 millones en efectivo o una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Bueno, acá dos cosas que tienen que ver con esto. Saludo para Luz María de Ñembucú, nos dice que Cerrito la está pasando muy mal, ahora con el agua. Cerrito, que es la ciudad de Justo Villar, y otra gente que está ahí en pleno río. Y también 104.9 Santa Fe FM en duplex con el Cardinal Deportivo desde Cazapá. Nos dice, saludos a toda la gente de Cazapá, con Simón López, el director. ¿Por dónde vamos? Olimpia nos piden. Olimpia tiene en una semana el 19 la asamblea. Hay silencio ahora sobre los refuerzos. Se habían anunciado a Domínguez de 2 de mayo, que todavía no se oficializó, nos dijo el propio dirigente de 2 de mayo. Lo dijo Coto Noves antes de ayer también. El Demonio Vareiro, que seguramente en un momento se van a oficializar. Y lo de Morínigo todavía sigue. La negociación con Chacarita Juniors, Capazo no hay vuelta atrás. Olveira todavía no amplió su contrato, pero lo de Olveira no es urgente porque él el año que viene sigue jugando en Olimpia. El tema es si va a ampliar o no el contrato hasta donde quería Olimpia, que era 3 años más. Después, ayer decíamos lo de Bruera, que Luqueño está haciendo un intento. General Caballero ahora sí. Wilk, Mendoza, y ¿quién más nos pasaba? Alil Will parece que no va Walter González. Se estaba extendiendo el tema de Walter. Sí, vos decías ayer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y a ver, para te digo, Wilk, Maná. Nicolás Maná, sí. Maná, hay Ronald Roa, que es delantero de Sudamérica. Ese puntero, ¿verdad? Sí, tipo el que estaba en Guaraní de Libertad. Y Alcaraz, es un delantero centro, pero que va por los costados. ¿Y la ida de Cristian Amarilla, que era de Sol, a Guaraní, fracasó? Se va a Emiliano al final, ¿eh? Se cayó. No, Emiliano está con plata constante, hermano. Dice que por lo de Torales. Parece que quiso sumar. Juanma dice que Miguel Martínez también va a Emiliano.
El arquero que estuvo mucho tiempo en Cerro. ¿Y quién fue el último arquero de Ameliano? Cristóforo. Cristóforo, y antes de él estaba el uruguayo que se rompió los ligamentos. Que apareció en una Supercopa contra Olimpia. Que jugó contra Olimpia porque también tenía historial de ser ataja penales. Claro. Que no se necesitó porque Ameliano ganó en los 90. Miguel Martínez quedó libre de Cerro, mira vos. Sí. Va a jugar en Ameliano. No sé si era Rossi. O Rossi puede ser. Claro. Y que después la gente de Olimpia como que lo marcó por lo que había declarado en aquel partido que Olimpia le gana con el gol de Derli en la cancha nacional. Y que... Eso es mi periodo de enfermedad, no. Y... Rossi el que se lesionó y se la Surana, sí. ¿Y qué había dicho él? ¿Que pateó una vez al lado, algo así? Claro, porque viste que cada uno, la televisión elige de un equipo. Y Rossi había atajado todo, ¿verdad? Entonces él habla y... Cierto, ¿cómo atajó esa? Claro, y justo en ese interín como que los suplentes del Olimpia pasan y el famoso hace tiempo ahora que... Y eso, ¿verdad? Y ahí salió a decir... a criticar la postura, la conducta de los suplentes del Olimpia. Entonces quedó, pero creo que ellos eran los arqueros, Rossi, Cristóforo, y bueno, ahora va Miguel Martínez, que en Cerro va a quedar como el que era un suplente seguro, el que se lo quería consolidar porque él había mostrado, hablando de potencial, muy buen potencial. Siempre digo que el único que jugó, entre comillas, por reglamento en ese puesto fue cuando Aldo Boadilla, que conoce el puesto, lo tuvo el General Díaz, ¿no? Y Miguel Martínez jugaba por ese cupo, lo lleva a Cerro. Acá mismo contaba que hasta el cuerpo técnico de la selección le pedía a Martínez para que tenga minutos, contrastando con lo que marcábamos lo de Gatito en Botafogo. Y él va a quedar marcado también como el que tiene 2 expulsiones en el Manuel Ferreira, en 2 clásicos. Totalmente, increíble. Una tratando de agarrar, o sea, tocando con la mano fuera del área en el sombrerito de Derlis, cuando Cerro ganaba cómodamente 2-0, y después Miers entra. ¿Contra Bruera fue la otra? No, falta contra Brian Montenegro, que se rompe feo. Sí. Es más, él casi no se pudo recuperar bien. Nunca más de esa, ¿no? De otro que ya no sigue en Olimpia. Entonces, cuando se hable de Miguel Martínez, creo que se va a hablar mucho de esos 2 clásicos. Bueno, Miguel Martínez, entonces, se mueve el mercado para los más chicos también. A ver, técnicos ya están todos. Sí. Libertad que quiere formar un nuevo cuerpo técnico con Aquino, potencial con otros jugadores. Y vos, Ariel, ¿qué información tenés? ¿Sobre Libertad? No, sobre otros clubes. Porque está manejando mucha información a la mañana también, ¿no? A veces si no va por el tema de la... En la ronda de clubes, uno de los primeros que movió el mercado, como decíamos, fue el caso de Trinidense, lo de Camacho, y al parecer el que puede ser que se sume a Libertad podría ser el jugador de Libertad, que Rodrigo López, siempre y cuando... al cuerpo técnico de Aquino. Puede haber una fusión ahí, si es que hay entendimiento. ¿Y cómo va a hacer eso? Y bueno, habrá que ver si corre. Si es así, cabeza de... Sí, claro, de cuerpo técnico. Hasta suena más que sería Rorro el técnico y Patito vuelve otra vez a un rol más de atrás, ¿verdad? Porque vos sabés que es curioso el desarrollo de la carrera de Rorro. En ese torneo de la pandemia, su Nacional volaba. Perdió con Sol de América. Perdió con Sol de América. Fue el mejor equipo de la primera rueda. Y perdió contra perdió con Sol, lo eliminó con un saque lateral, me acuerdo. Cancha Olimpia, gol de Mudo. Sí, defendiéndose Sol, Nacional atacando. Claro, y le ganó. El típico partido que... Y vos sabés que después, siempre él era un candidato para inclusive equipos grandes. Y después como que desapareció el radar. Y ahora yo lo veía más en estos eventos. Y, ¿a quién? A Rorro, pero él había... Los recordatorios, como claro, pero no es que después... Ahí ya solta Gerardo también, Gerardo también del grupo, que es una información entonces que tiene sustento. No, y que se va a sumar, se está por sumar. Sí. O sea, y allí ya, sí, por supuesto. Lo que digo es que, viste, vos decías, Federico, es jugador, a Rodrigo un técnico. Sonó fuerte para Olimpia en el momento, por eso. Sonó para Libertad. Olimpia y Libertad sonó mucho a Rodrigo. Se queda como ¿Te acuerdas cuando Olimpia va por Orteman? En esa época eran Orteman y Rorro, estaban ahí con una carrera. Y fíjate que Rorro, repito, ese es un torneo de hace 4 años, Fue el clausura del 2020. Ese que recordaba que Nacional terminó como líder. ¿El torneo con Lilla? Sí.
¿Desde la pandemia? Y probablemente ese fue el torneo que Paragua, Arrúa volaban y después, claro, Danilo estaba ahí en Santa Cruz. Danilo, sí. Me acuerdo un memorable partido en cancha olímpica. Bueno, Papaleo que apareció en la Supercopa, dice. No, nosotros hablamos de la Copa Sudamericana. Claro. Acá está el señor Ramón que me dice que todos los días me informa. Voy a decir, Ramón, un señor ya, todos los días me informa que un jugador se va a Libertad. Ya me dice. Si pasa eso, Ramón te va a traer una botella de champán a fin de año. Ahora podemos traer, pues la sidra está tan cara como el champán, entonces antes puede ser diferenciado, ¿verdad? Está acá, ¿vos de tomar sidra, Ariel? Tomé la vez pasada, compré qué te pareció, creo que por 12.000 compré. ¿A dónde? O 16, no me acuerdo, pero... 18 el piso. Ah, 16 entonces, 16. ¿A dónde? 16. No, 16 no. Ariel está cerrando la semana con otra frase medio... No, pero en serio. Se aleja el pueblo. No, por eso 16. 16 creo que... Viste que son bebidas que nos tomamos con mucha frecuencia. Está 5.000 a 8.000. Si vos me preguntás el tema de los otros, la otra, yo desde ¿sabes qué? Desde Polar te da el precio, ¿verdad? Sí. Claro. Pero como la sidra, pues cada año nomás. ¿Qué no te ocurrió? ¿Era una ocasión especial? No, que viste, eso ya era diciembre, voy a tomar la primera sidra de diciembre. ¿Pero vos compraste? Sí, compré. ¿Y no recibiste la canasta? Y tomé también eso después. Tómate la uniste con la de la canasta. Está bien, por eso no sabía el precio, ¿no? No, yo miré y hace mucho ya 18.000 está mínimo. Yo compré 16, capaz la despensa de la esquina me vendió en el precio del año pasado. Acá dice, se lo para Adrián Cáceres, trae contrabando, dice Ariel, la sidra, no, tranquilo. Pero puede ser también. Si consigue 14, algo que te venda 18, hermano. O no compran café ustedes. No se hagan los sonsos. Edgar... Estamos con hoy, ahí está Ángel Elián. Acá el evento de esta noche tipo la divisional, Esperamos hasta las 19. Yo no creo que a las 19 sea ya... ¿Vos decís que la inclemencia pone en riesgo el...? No, ahora no, pues falta mucho. Si ahora fuera a las 6 de la tarde te diría, Está complicado. Claro, pero son las 12:33. ¿Y cuándo anuncia la divisional? Porque esta es la vieja divisional, le decimos a la gente cuando los partidos se jugaban a las 3 de la tarde y a las 12 sí o sí tenía que... Era sí o sí, medio nomás cambiaron eso. No, pero por eso, tenés que hacerle la aclaración a la gente. Llamaba a Guillermo Batirán a las radios y comunicaba que la fecha se suspendía. Y yo recuerdo que en varios momentos fueron aplaudidas esas suspensiones de fecha, pero había uno que nadie quería trabajar. Vamos a decir bien ya la verdad, Ariel. Sí. Bueno, después había gente que no informaba en su círculo de que se había postergado. Día del Padre de 1996. Se suspendió la fecha y ese día jugaban Vélez Boca en el Amalfitani. Chilaver. Ese día fue. Maradona Canigia por el otro lado. El día que Chilaver hizo 2 goles, ahora Montoya. Y Castrille del otro lado. Castrille del otro lado. Ese día se suspendió el fútbol. La divisional suspendió al mediodía. Por la lluvia. Por la lluvia. Es más, hubo radios que aprovecharon y hicieron sala internacional. Transmitieron ese partido, tuvieron mucho más éxito porque acá también llovía. Acertaron, Y sí. Por lo que pasó. Y por lo que pasó. 2 goles de Chilaver, 5-1 de Vélez contra Boca, un partidazo inolvidable. Y cuando eso pasaba, Guillermo Batirán llamaba y había veces, Dani, que salía el sol a las 2 de la tarde y se podía jugar, pero ya había tomado el comité ejecutivo, el tema de suspender ya a las 12 del mediodía se tenía que informar. Y había gente capaz diciendo, no, tengo que ir a trabajar cuando ya se había suspendido la fecha, ¿verdad? No, eso sí. Es el riesgo. Acá dice Ariel tomando sidra, no, claro, por supuesto. Sí. Se derrumbó un ídolo, dice, pero vos sabes que rápido te llena, no, es como la bebida tradicional. Te da sueño. Te llena, Claro, no es cordial. 6 cervezas, pero 6 sidras, apenas una yo sidra. Nunca vi 2 tipos sentados tomando 10 Coca-Cola, nunca vi, ¿verdad? Pero 10 birras, sí. Pero digo, el tema sí. 18 horas, 30% de probabilidad de lluvia. 19 sigue 30. No, tranquilo. Va bajando. ¿A qué hora resolvemos? A la 19. Por eso pregunto acá la división. 19 puntos. O sea, vos sos el grupo. Vos serías Guillermo Batilán de hace 30 años. El lugar si llovió ya no tiene más problema. Ya. No, pero yo te digo para el tema de la llegada y la salida. No, claro. ¿Cómo está el tema de los árboles ahí en la zona?
No, obviamente que si está así, no. No, por eso. O si vos te das cuenta que es intermitente, que paró un rato, Y después pero que va a llover, no. Y acá, Acá muy, el tema- muy atento ya sacó meteorología, ¿sabe? Va a sacar el de la FBI, CIA, Sí. KGB, Mossad va a sacar cómo va a estar el tiempo a esa hora. Pero una vez, acá recuerda Pato Bando, efectivamente el escribano Oscar Harrison Jaquet dispuso la suspensión si así era. Efectivamente, Guillermo tenía una forma muy particular de hablar. Entonces, 19 horas en punto. Sí, a las 19 se decide si es que... Yo voy a ser Michel Sánchez, voy a estar desde la cancha, lo voy a estar. Ah, Que vea la foto ahí, claro, la claro. parte... ya está, mire, mire. Pero, Va a hacer todo, picar la pero pelota. ese estadio no tiene un estadio, ¿cómo? Retráctil. Un techo No, por retráctil. eso, no. Pero El Ariel, tema, por eso vos dije... no escucha. El Está tema... en tu teléfono. ¿viste? Me tiene loco el tema de su confesión que tomó sidra. No, espera, Ese le no, está no, matando. no. Estoy coordinando con... Hoy habló pues ayer Diego Martínez con Radio Sport Sí, de vamos a escuchar. Argentina. Y Y está vamos a correr preparando todos juntos. Entonces, el resumen. Yo hablé con Manolo hoy a las 11, le dije a Ángel Elian, está Manolo ahí para atender. Yo pienso que vos estás buscando precio de sidra. Algunos no, encuentran está- 14. A su dealer le estaba diciendo, acá me dicen que está 18, déjame en 18. Yo pensé que era caro lo del 16. Sí, dame dos. Ariel, estaba repitiendo que, como ustedes bien hacían énfasis en lo que ocurrió con el de plataforma, acá cuando hay lluvia, tenemos que tener en mente raudal, Claro. abajo y ahora árboles. sí, sí. Entonces también la cuestión de Arriba los y abajo. accesos. Cierto, Por eso, claro, no es es verdad. que... Porque el estadio en cuestión tiene buen drenaje, Sí. no es solamente... No, está, está bien. techado, Eso súper es. techado. Sí. No puede venir entonces después de haber hecho esto. Entonces la gente va Claro. a decir, tus amigos de YouTube, de WhatsApp, van a decir, "Ih, Ariel está ahí, ¿viste? No escucha lo que se... Lo de YouTube más que nada. Él pues mira su celular ahí. Pero Está mirando mira, el precio mira, de- hoy, vos sos testigo, ahora que estábamos coordinando No, y ya te te pregunté creo, si te tenías- creo. ¿Qué creemos? Sí. Pero vamos No, a pero no te hacer- quiero decir nomás que no estaba en Pavá, que está... Vamos a escucharlo enseguida a Diego Hay Martínez. veces que sí. Pero así para los compañeros que también están en sus hogares. 19 horas vamos a tener veredicto porque ahí ya vamos a ver si... Yo creo que para esa hora. Para, ya. no va a llover todo el tiempo. Pasó Lo de él parece más un par de años más atrás. fe que hay que jugar como sea. Lo que pasa que ayer hicimos... ¿Vos tomaste algo ayer, Ariel? Muy poco. Es muy poco. Vamos a barrar. Yo iba a tomar, me fui al súper y agarré y terminé tomando una cero, una gaseosa. Bien, pues, viste, estaba llovinando. Estaba para acostarse. Compré todo para hoy ya, entonces agarré y dije, no voy a mirar un par de series, vamos a tomar tranquilo mañana. Sí, preparado. Entonces yo también estoy con las ganas que el partido Sí, se juegue, sí, como sí, sea, ¿verdad? sí. Igual lo voy a jugar yo solo por ahí, pero contarle que es muy poco, un poco. Hace poco era que ese Olimpia Resistencia. Olimpia no quería jugar Ahora lo que y fue Resistencia quería jugar. Al final no se jugó al día siguiente. Olimpia... Lo peor para mí que yo tenía que irme de Lambaré y yo ya sabía que no se jugaba. Y lo querían dar público, te decía, por favor, digan. Me tuve que ir de Lambaré allá para llegar y decir ahí, no se juega, no se juega mañana. No. Pues a mí ya me contó una alta fuente en aquel momento que no se jugaba. Imagínate. Pero acá estamos entonces, chicos, 19 horas. Wilson me baja último Bueno, momento. entonces no haga eso que te pasó. No. O sea, Yo estaba con la llega. posta, voy a estar con foto, con video ahí al toque. Así que quédate por acá, Edgar. ¿Verdad? A ver un poco, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a Está salir? O sea, le está Pensándome. entrando nada. Parece que no va a llegar hoy nuestro... ¿Eh? Ya estoy preparado, Federico. Así se habla. Así se habla. Bueno, 19 horas, muchachos. Pilotín, botas, ya vino preparado No, por la no, guerra. pero esto va a parar, no puede ser. No, es muy largo, no puede ser 24 No, horas. muy largo. imposible. Yo que la primera que va a llover 24 horas Imposible. seguidas. No, pero en serio yo estoy mirando el pronóstico extendido y te va ahí estableciendo el porcentaje de probabilidad de lluvia. Claro. De Y lo mejor que seguimiento- pensé, Ariel, Dani, Edgar, es que la temperatura bajó. Entonces con la parrilla y que prendemos el aire y bien. Entonces está todo, va a ser una muy linda noche. Olvídense. ¿Qué? Igual vamos todos. Y tómese una lancha, hermano, y vamos a ir a desafiar los arroyos de la mare, el Camel Trophy. Justo la No, marea, y eso, ¿verdad? y Sí, viste, sí, ahora sí, dice, sí. Estoy cayendo. 40 veces dijo Daniel raudal y los árboles y... No, y justo Está bien. caigo con lo que la sonda, donde lastimosamente, ¿verdad? La nota de... Sí. No, claro, ese es el punto, por eso digo 19 horas, las condiciones van a estar dadas. Así que tranquilo, muchachos, Ale Cáceres debe estar escuchando, Ale, yo te espero a las 19 ya para dar inicio al fuego, a la musicalización, Ale así por ahí que... nomás está, ¿verdad? Bien, ¿eh? Cerca nomás está. Ale está cerca de Ah, sí, no, sí, tranquilo, pero igual, pero sí, en la no. pared, ir 3 cuadras, hermano. Por más que vos sea vecino es complicado.
Ni se suda con este clima, dice Juanma. Te quiero ver ahí, soldado de Tacumbú. Tiene que estar por ahí, Juanma. De presidente Aya Figari, sin escala. Bueno, estamos con Edgar. Tu coordinación de Diego Martínez, ¿qué tal? Ya está. Hablando de jugadores, este jugador Mococo, que el padre lo mandó al frente, el supuesto padre, el alemán. ¿Cómo el caso? Yo no. Y agarró el padre y abrió para el Bill. Y dijo que él tiene 4 años más. Pero no solo contento que sí tiene 4 años más, dijo, ni yo ni su mamá somos su padre, dijo. No. Pero un tipazo, ¿no? Escándalo del momento. El escándalo del momento. Lo de Mococo. Y está muy claro que no es su papá. Él no tiene esta edad, pero yo y su mamá no somos su padre tampoco. Una cosa de loco lo que pasó con el alemán nacionalizado, o alemán pero hijo de. 4 años más significa que él tendría que tener, ¿cuánto ahora? 25. Esta noche corre, a ver un poco, a Valtteri Bottas. No, tranquilo. Hablando de las botas, sí. Valtteri Bottas. Fede, aquí en Pilar ya está saliendo el sol, tranqui. A las 15 por ahí ya no hay posibilidad de lluvia. Acá estamos recibiendo de los diferentes clubes del interior, que seguramente se está preparando. Ayer me encontré con un amigo que escucha la radio siempre. Saludo para él. Estábamos los dos comprando carne. Me digo, ¿qué pucha de diciembre? No, vamos a ver todos los días sábados. El tipo estaba comprando también para algún... Y normalmente es así. Despedida de años. Despedida por acá, despedida por allá. Así el Está bien, debe ser festivo. Y sí, por eso diciembre es un mes especial, ¿verdad? Acá que nos envían... acá, mira un poco. Acá ya está la birra, picaña, los choris. No, la gente está full. Más que hoy, el grueso compañero va a cobrar aguinaldo hoy. Hoy es el día del desembarco en Normandía. Edgar, y ya escuchamos a Diego Martínez. ¿A dónde habló Martínez, Ariel? Radio Sport de Argentina, ayer a la tarde-noche. Mira, Radio Sport. Creo que hoy Cochea está ahí. Sport, o sea, sería la versión radio de DirecTV. DirecTV, qué bien. Ayer estaba hoy Cochea. Hoy Cochea está ahí, ¿eh? No sé, no escucha. No en la entrevista, pero en la radio. Puede ser. Sí. Bueno, Edgar, y ya escuchamos a Diego Martínez, nuevo técnico de Cerro, que está llegando el próximo lunes a nuestro país. Llega el verano que te mereces con Farmacias Catedral. Imagínate un viaje a San Andrés para 2 personas con régimen all inclusive o un escape a Foz de Iguazú con entradas a un parque acuático en compañía de Red de Viajes. Y eso no es todo, porque sorteamos más de 60 premios entre estadías, vales de compra y mucho más. Ingresa a farmaciacatedral.com.py para conocer todo lo que te espera, porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. Esta Navidad llena de tu hogar de magia con Inverfin. Encontra todo lo que necesitas con hasta un 70% de descuento. Celulares para capturar recuerdos, TVs para disfrutar pelis en familia o parlantes para armar la fiesta en tu casa. No esperes más, la magia de la Navidad te espera en Inverfin. Visita tu sucursal más cercana o escribinos al 0981-288-828 y descubrí las mejores ofertas navideñas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Equipa tu hogar con Sueñolar. Compra de nuestra colección Premium y participa del sorteo de un Mercedes-Benz Gelia 200 0 kilómetro. Además, disfruta 45% off más 12 cuotas sin intereses con Itaú o 40% off más 12 cuotas con financiación propia. Visita nuestras tiendas, llámanos al 021-588-8100 o al 021-588-8500 o compra en www.sueñolar.com.py. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión
pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Con dedicación y esfuerzo se logran grandes éxitos. En Santa Elena acompañamos tus momentos especiales elaborando un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscripciones abiertas para el 2025 con matrícula gratis. WhatsApp 0994 47 47 45. Universidad Autónoma San Sebastián en Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Vení, juntos vamos a crear periodistas. Petersen celebra las fiestas con el mejor regalo. Hacer realidad tus ideas con los mejores regalos en estas fiestas. Aprovecha hasta 50% off en productos seleccionados. Encontrá las herramientas correctas para regalar en todas las sucursales de Petersen y también podés comprar online en tiendapetersen.com.py. Promo válida hasta el 31 de diciembre. Dirigir a uno de los grandes de Sudamérica. Bueno, primero uno pone siempre en la balanza o arriba de la mesa un montón de cuestiones a la hora de tomar decisiones con los pasos que queremos dar como cuerpo técnico. La primera tiene que ver con esto que acabas de decir, bien vos, Gustavo, porque es un equipo muy grande en Sudamérica, con muchas obligaciones que quizás no está teniendo el mejor presente, por eso el gran desafío, porque es un equipo muy popular y con mucha cantidad de gente y eso a nosotros nos genera excelentes sensaciones. Quería salir del país como mi primera opción. La verdad que tuvimos, gracias a Dios, muchos llamados de clubes muy importantes en nuestro país, pero yo entendía que después del proceso de Boca y de Huracán, sobre todo, ¿no?, los últimos dos, porque el de Tigre quedó un poco más lejos y gracias a Dios que también fueron, bueno, en Huracán también fueron 6 meses espectaculares, pero como que fueron dándose los pasos lógicos y el proceso lógico en un club que quiero mucho como Tigre, pero desde lo emocional y desde un montón de cuestiones me parecía que era un buen momento como para poder salir del país. Entonces esa es otra de las decisiones por la cual también tomamos la decisión de poder aceptar la propuesta de Cerro, porque también Cerro contrató un director deportivo que, si bien no lo conocía a Gabriel, todo el mundo me hablaba maravillas en cuanto a su trabajo, a su seriedad, a su profesionalismo, y eso para mí también tuvo un papel importante, por la cercanía también, porque cumplía todas las condiciones de poder lograr competir en una liga importante, en un club inmenso como Cerro, y a su vez no estar tan lejos de mi país, de mi casa, sobre todo de mis hijos que están en una edad ya adolescentes, y ya cuando están en esa edad vos no los podés arrastrar como cuando uno jugaba y los llevaba. Entonces eso nos permite con mi señora también poder, sobre todo ella se volverá un poco más loca, pero de poder tener ese ida y vuelta para que ellos estén bien también. Y quizá la más importante, o una de las más importantes también, es porque desde el primer momento que Cerro me llamó, que fue hace muy poquito, sentí que realmente nos querían a nosotros, y eso es muy importante a la hora de elegir un proyecto de trabajo, sentirte que realmente apuestan por una idea, por tu forma, que las evaluaciones que hicieron les llevó a la conclusión de que nosotros éramos lo indicado, y eso se hace sentir, y vos como entrenador también lo sentís cuando alguien quiere que realmente vaya. Así que la verdad que ayer vino la gente del club, viajó al país, tuvimos un hermoso almuerzo y ya terminamos casi de
de arreglar absolutamente todo. Están con el tema contractual y que seguramente los primeros días de la semana próxima ya estaré viajando unos cuantos días por allá como para conocer las instalaciones, para firmar el contrato, para empezar a estar de cerca donde quiero estar y bueno, y empezar a programar y a trabajar con todo lo que viene. Cuando hablas de Gabriel, hablas de Gabriel Weiner, ¿no? Que es el manager, el director deportivo que está manejando hace poquito tiempo a Cerro Porteño. Exacto, sí, asumió él hace muy poquito y tuve un contacto con él y la verdad que me dio unas sensaciones realmente espectaculares y fue uno de las cosas que también puse yo arriba de la mesa a la hora de evaluar y de comparar posibilidades que podían estar, que habían aparecido o que podían llegar a aparecer y la verdad que estamos muy contentos. Estoy muy contento yo como entrenador, los chicos del cuerpo técnico están muy contentos con este paso, así que es un gran desafío y tenemos muchas ganas de que llegue ya el 26 para ponernos a trabajar en campo con el plantel. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app, actualizala y si no, descárgala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Pilsen, canchita de mi barrio. Suma más de 500 barrios compitiendo por el sueño de una canchita. Seguí alentando a tu comunidad. Y acordate que también podés canjear tus tapitas por premios directos. Podés llevar miles de Pilsen y abridores y manijas Pilsen. Entérate más en canchita.com.py. Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga. Seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales www.regimiento8.com.py. Avanza siempre con Kenton. Este mes de diciembre, lleva tu Kenton con tanque lleno gratis de Puma Energy. Aprovecha esta promo y lleva alguno de estos modelos con tanque lleno. La Blitz 110cc, GTR 150 o 200 LTD, la Shark u otros modelos seleccionados. Visita cualquiera de las sucursales de Chacomer o escribí al WhatsApp 0976 10 10 10 para más información y avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila mamá, con Pino Leche que deja todo brillante e impecable porque Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Tu aliado para el hogar, Pino Leche. La vida está llena de sueños y desafíos, como comprar una casa, cambiar el automóvil, equipar el living, ampliar el negocio, hacer el viaje planeado. Y en cada uno de ellos, Solar Banco está ahí para acompañarte, porque todo es mejor con Solar Banco. Solar Banco, un banco para cada uno. Que nadie se quede sin compartir la mesa. Ochi te ofrece embutidos deliciosos y encima aptos para celíacos. Satisfacemos tus antojos sin comprometer tu bienestar. Conoce sus más de 70 productos en www.ochi.com.py y en sus redes sociales. En estas fiestas, Apostala te equipa para que disfrutes cada partido al máximo. Regístrate en Apostala, juega desde 10.000 guaraníes y participa para ganar un quincho completo con TV, parrilla y hasta una PlayStation 5. Año nuevo, quincho nuevo, solo con Apostala. www.aposta.la. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Descarga nuestra app, ingresa en www.arete.com.py. 12:54, estamos en contacto con el entrenador de Nacional, Víctor Bernay. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, cuéntenos a una semana de lo que fue el último partido de la temporada. Seguramente más allá de no haber llegado al objetivo, por lo que jugó el equipo, por lo que mostró en los dos torneos, Copa Paraguay, Campeonato, un balance positivo, la Copa para el año próximo.
¿Cerrando balance positivo en el segundo semestre, Víctor? Sí, la verdad que el armado fue para armar un equipo que pueda competir, que pueda estar no pensando en los primeros lugares como se llegó, pero sí para sumar y acumular puntos para dar tranquilidad a la institución. Por suerte se superaron las expectativas y por tristeza al final, que queríamos, una vez que teníamos la oportunidad de lograr un torneo, no lo pudimos alcanzar, pero como siempre digo, al bosque le ha faltado un árbol, ese árbol no lo pudimos plantar y esperemos poder seguir en crecimiento, seguir apostando al crecimiento de los futbolistas de Paraguay, de la selección principalmente, y a partir de ahí consolidar una estructura que consideramos que es hacia donde debemos apuntalar en el fútbol de Sudamérica. Un plantel corto que usted lo rearmó, que realmente le dio un vuelo dinámico muy importante. El tema del final, ¿fue físico, desgaste de otro tipo? ¿Por dónde pudo haber pasado? Los factores pueden ser diversos. No hay una tabla de valoración para inclinarnos por uno de ellos. Por eso considero de que podemos hablar de fatiga física, ya que este equipo jugó muchísimos más partidos que el resto. Prácticamente jugó 12 partidos más que casi todos, salvo Trinidense, que jugó similitud de partidos en el año. También el equipo, al ser un poco corto, también no había posibilidad a veces de rotación en algunos determinados lugares. Pero bueno, consideramos que se compitió, que era lo que queríamos, se buscó estar en el mejor estado de forma deportiva y a partir de ahí poder lograr pelear en un torneo, en el otro, y poder clasificar a Copa Libertadores, que era algo muy importante también. Se puede decir la final que ganaron, que no fue una final, pero sí un partido de resolución importante, fue contra Guaraní, la gran victoria del semestre, ¿eh? Sí, era el partido, porque sabiendo de que Libertad había ganado la otra semifinal, sabíamos que ganar ese partido daba la posibilidad de clasificar a Copa Libertadores, así que fue un partido determinante para el quehacer nuestro y bueno, por suerte estuvimos a la altura de las circunstancias y pudimos lograr esa clasificación. Víctor, justamente por ese logro, Nacional es el primer equipo en entrar en acción a nivel internacional. Me imagino que estarán muy pendientes del sorteo del próximo jueves. ¿Cómo viene la mano con la pretemporada? Y más allá de que la institución viene de esa gimnasia de jugar repechaje este año, si va a haber un enfoque especial por ser la doble competencia en un momento donde se está saliendo de la pretemporada. Sí, estaba sacando la cuenta, mirando el fixture, que si uno llega a tercera fase de Copa, va a jugar 15 partidos de seguido, sin una semana larga de trabajo. Entonces había que hacer algo diferente y nosotros le dimos solamente una semana de descanso a los futbolistas total, y después ya tienen un plan de acción de trabajar fuerza y resistencia intermitente también. Así podemos largar el 27 con todas las evaluaciones pertinentes y después de ahí ya comenzar con los trabajos en campo, tendiente a poder llegar al fin de semana del 24, que comienza el torneo, y ahí aprontarse para toda la seguidilla de partidos que se nos avecinan. En cuanto a baja, Víctor, se confirma lo de Jara, Rivas, que retornan al Cerro Porteño, entiendo que va a ser así, Bailone, ¿y hay otros nombres? De Jara no sabemos si se hizo la solicitud Cerro o no. Rivas sí o sí tenía que regresar, y después Seba Quintana también está con posibilidad de volver a Nacional, porque era un préstamo por 6 meses.
Así que bueno, estamos a la espera de esas resoluciones. Lo de Bailones era una cuestión que había que hacer un pago de una opción y más el sueldo del jugador se nos hacía un poco difícil después para poder incorporar futbolistas en las otras posiciones que necesitábamos también. Así que bueno, son hoy por hoy esas bajas, pero también estamos sabiendo de que puede haber algunas ventas de futbolistas y eso bueno, nunca lo vamos a poder contemplar. Pero sí estamos trabajando ya desde hace más de un mes con un escauteo de nuestra liga. Tenemos futbolistas agendados a tal fin, si llegan a surgir algunas bajas y bueno, estar en continuo trabajo con Carlos Bonet y con todo el cuerpo técnico y scouting para poder tomar las mejores decisiones económicas y deportivas para la institución. Víctor, cuando decía lo de Seba Quintana, dijiste tiene que volver, pero dijiste Nacional porque el préstamo es de 6 meses. ¿Es volver a Olimpia o quedarse 6 meses más en Nacional? Bueno, el préstamo fue por 6 meses y ahora queremos ver la posibilidad de que continúe con nosotros. O sea, todavía no está definido lo de Quintana. Y dependemos obviamente de la decisión de Olimpia. Okay. Y bueno, con nosotros ha respondido muy bien Seba, un gran profesional, muy buena persona y la verdad que sus características son acorde al modelo de juego. Entonces estamos a la espera de poder contar con él para la plantilla. ¿Y hay una posibilidad cierta de venta, Víctor? Y a mí me han llamado scouting de instituciones fuera del país por algunos futbolistas que tenemos y también entrenadores que bueno, por ahí. ¿Por quiénes más preguntan? ¿Thiago Caballero puede ser? Thiago, Gustavo, en su momento habían consultado por Alan, pero tuvo la lesión. Así que bueno, hay consultas por futbolistas de la institución y bueno, eso nunca se sabe. Nosotros somos conscientes que las instituciones necesitan vender, así que si los ofrecimientos son afín a la necesidad económica del club y del futbolista, seguramente se harán las transacciones y si no, continuarán con nosotros y serán bienvenidos. Así que estamos abiertos a todo lo que suceda, estamos preparados y por eso hemos hecho hace un mes atrás un scouting de toda la liga de qué jugadores eran posibles de arribar a Nacional. ¿Arrúa también ya se concretó el retorno? Sí, Arrúa y Espínola regresan a la institución, así que bueno, son dos futbolistas que reúnen las características que consideramos importantes para el modelo de juego, así que bueno, están a la consideración del plantel y del club. El tema de los calendarios también se pudo ver a nivel internacional, lo que le está pasando a Vélez ahora, lo que le pasó a Botafogo, terrible, ¿no? El tema de cada 3 días jugar una final, por más que uno tenga un plantel incluso un poco más grande, trabaja mucho, yo sé en lo físico, pero también en lo mental, se nota eso, ¿verdad? Sí, por algo hay a nivel mundial, un reclamo de futbolistas y algunos entrenadores, ¿no? De la carga de partidos. Pero bueno, son cuestiones que debemos saber adecuarnos, debemos saber prepararnos y debemos estar a la altura de las exigencias. Entonces, esperemos poder tener esa capacidad de adaptabilidad y de fortalecimiento mental y físico para poder sostener todas las competencias de las cuales estamos involucrados. ¿Cómo es, Víctor, para un cuerpo técnico trabajar en Nacional respecto a Cerro Porteño? Y hay cuestiones que lo hacen diferente a cada institución. He pasado por muchos clubes de primera división y todos tienen su lado positivo y su lado a mejorar. En Gimnasia, Tigre, Argentino Juniors, Santos de Brasil, Universitario de Deporte Perú, Independiente de Avellaneda, cada club tenía su particularidad. Así que
hay que saber estar a la altura de las circunstancias, dejar lo máximo desde la capacidad profesional y dejar lo máximo desde la capacidad humana, porque creo que de eso se trata. Uno no puede fallar en dos aspectos, desde lo profesional, dejarlo todo, y desde el humano también, comportarse teniendo en cuenta el bien común y los valores. Y los jugadores de digamos de un club, usted nombró Independiente, Universitario, Cerro Porteño, por ahí un jugador de Gimnasia, Nacional o ¿qué otro club puede ser de los que había citado? ¿Tiene otro perfil? Tigre de Argentina. ¿Tiene otro perfil? El vestuario es más fácil, no digo más fácil de manejar porque queda mal la palabra manejar, ¿verdad? Pero más fácil de administrar, digamos, un plantel de jugadores que por ahí no están todavía ahí en la gran exposición, como es Cerro, Independiente, el propio Universitario de Perú. Y, o sea, hay diferencia en cuanto, por ejemplo, cuántos periodistas visitan una institución y cuántos periodistas visitan otra institución, los minutos que se tiene de protagonismo en la comunicación social, las redes sociales, que es un tema muy importante también a trabajar con los jugadores, el alcance también de la masa societaria, de la masa de hincha, todo tiene sus condimentos, por eso es importante preparar al futbolista para la realidad que sea, pero principalmente para el fútbol y para ser competitivo en el lugar que está. Yo siempre digo que uno debe posicionarse en el club, amarlo al club donde está y entregarse al 100%, más allá del nombre que tenga. ¿La pretemporada a dónde y cuándo arrancan, Víctor? Vamos a adoptar la misma política que adoptamos a mitad de año. Nos vamos a quedar en casa. Las instalaciones del club están bárbaras, están muy buenas. Lo que nos ahorramos como institución de tener que viajar y ir afuera, lo invertimos en materiales didácticos para el gimnasio y para el trabajo en campo. Así que vamos a hacer la misma metodología, quedarnos en casa, aprovechar ese dinero de gasto de pretemporada afuera, invertirlo en elementos y en materiales, para que podamos seguir creciendo y trabajar en casa es lo mejor que hay. La última, Víctor, porque está en boca de todos, recién le preguntábamos a Manolo también, usted al estar en Cerro, ya se escuchaba hablar de Diego León ahí en las inferiores. Y yo lo tuve desde su temprana edad, porque nosotros con Diego estuvimos trabajando en sub-15, sub-16, cuando estuvimos ahí en formativa, así que ya sabíamos su potencial. Era uno de los goleadores del equipo siendo lateral izquierdo. Hubo que trabajar mucho en su capacidad de concentración a la hora de defender, pero tenía un biotipo de mucha proyección, así que lo conocí desde mi taí en el club, y bueno, después me alegró mucho verlo debutar en primera división. Y ahora esto que se estaría anunciando el próximo lunes, el tema del Manchester United, todo muy rápido para él también, ¿no? Es que eso es lo que yo siempre digo de lo que le sucede al futbolista. Cuando un ser humano estudia alguna carrera universitaria, sabe que cuando rinde la última materia o la tesis o hace la residencia, recibe el título, ¿no?, de profesional. Y el jugador de fútbol no sabe cuándo va a recibir el título de profesional, porque estamos hablando de un León que hoy se está hablando de que se va, a mi criterio, a la mejor liga del mundo, con tan solo 17 años, y le pasó a Inciso también, ¿no? Pero hay otros futbolistas que les cuesta un tiempo más y tal vez llegan a los 23 años. Entonces, la preparación se acelera en algunos casos, se retarda en otros. Lo importante es estar equilibrado siempre, con los pies sobre la tierra, porque ningún árbol crece en el aire, ¿no? Todos crecen firme con las raíces bien enterradas, ¿no? Y eso es lo importante, a lo cual debemos abocarnos todos, más allá de su rendimiento futbolístico, apostar
a que no se desvirtúe todo por la aceleración de un proceso. Que sea así, ojalá. Muchas gracias por el tiempo, como siempre, Víctor. No, agradecido a ustedes, que pasen muy lindo, les deseo muchas felicidades si no nos llegamos a hablar, y un gran 2025 con una clasificación al Mundial. Ah, qué lindo. Gracias igualmente. Víctor Bernay, entrenador de Nacional, 13:10. Disfruta el verano como nunca con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado te permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo y la función Swing Sway distribuye el aire llegando a cada rincón. Con Tokyo Experience vas a vivir el verano más frío de tu vida. Con el pacto de confianza NGO y Tokio. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Vega, la marca más completa de filtros para todas las líneas y marcas de vehículos. Encontralos en Taperu Villa y en los lubricentros más importantes del país. En Paraguay, el filtro es Vega. Estas fiestas Pechugón regala 40 millones de guaraníes. Participa en el sorteo de 200 vales de 200.000 guaraníes comprando productos Pechugón y registrando tu factura en www.promospechugón.com. Cuantas más facturas ingreses, más oportunidades de ganar. Pechugón, el sabor que nos une. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicio Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Sosa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticomline.com. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. 13:14, estamos en contacto con Aldo Duscher, técnico de la selección sub-20. Aldo, le saluda a Federico, estamos con Daniel, con Ariel aquí en ABC Cardinal. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Cuéntenos, Aldo, salió una lista hoy, estamos ya hablando de lo que se va a venir para enero en Venezuela. Cuéntenos un poquito los trabajos, cómo se inician, hasta cuándo van a ser aquí en nuestro país. Ya hay partidos que están programados a nivel amistoso. Si nos puede dar un panorama de lo más próximo. No, bueno, salió una lista, es una preselección, todavía no es la lista final. La lista final va a salir en los primeros días de enero. Consideramos que son los jugadores que tienen chance de ir al sudamericano. Hemos probado 103 jugadores en total, hemos visto a todos y de todos lados del mundo, y consideramos que bueno, que estos son los jugadores que tienen chance de representarnos, ¿no?, en el sudamericano.
Se está iniciando una pretemporada, ¿no? Ya que muchos jugadores han participado durante todo el año en sus equipos y han tenido un desgaste importante. Se le ha dado unos días de vacaciones, pero bueno, ahora ya retomamos para bueno, ponerlos a punto y llegar de la mejor manera al 23 de enero, que es el Sudamericano. La verdad que estamos muy contentos con el perfil de jugadores que hemos elegido. Hay un nivel bueno y va a haber un nivel muy bueno a medida que vayamos trabajando. Estamos tocando todos los puntos necesarios para llegar bien, así que confiamos mucho en esta selección. Y hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que un sub-20 de Paraguay desde 1971 no logra un campeonato, así que es un lindo desafío. De esta selección, de estos seleccionados, hay varios que ya tienen una experiencia importante en primera división, otros no tanto. ¿Cómo ve eso respecto a lo que puede ser la experiencia con las otras selecciones? Y mira, acá no importa si han jugado en primera, si son jugadores de primera, de juveniles. Yo busco un perfil de jugador, primero que tengan valores, que sean jugadores inteligentes, que sean jugadores que respondan a los principios que yo quiero. Yo creo en mi filosofía y a partir de ahí armo, ¿no? El equipo y la selección. Hay jugadores que han entendido muy bien el mensaje, otros que han sido vistos y han respondido, pero no es el perfil que buscamos. Y bueno, hay que tomar decisiones, la he tomado, y de los 26 que tenemos, más 4 arqueros que están en esta preselección, más Cuenca, que estamos intentando a ver si el Milan nos puede ceder. Yo creo que bueno, a partir de ahí nos vamos a ir moviendo, ¿no? Profesor, se piensa a lo grande, porque usted dice 1971 fue la última vez que se ganó un sudamericano, es decir que se va a ir con todo buscando inclusive el título, no solamente una clasificación a la Copa del Mundo de la categoría. Y yo siempre intento dejar algo. Yo, ganar por ganar no me gusta, porque el ganar por ganar significa quedar en el olvido el día de mañana. Entonces yo intento dejar algo, ¿no? Que digan, que se acuerden de un sub-20, ¿no? Que digan, bueno, este equipo jugaba así, este equipo jugaba bien, este equipo intentó, este equipo es un equipo muy duro, este es un equipo que en las malas se sobrepone. Digamos, es dejar algo, que no ganar y quedar en el olvido, porque ganar podemos ganar de muchas maneras, ¿no? Y a mí la manera que me gusta es jugando bien y a lo que digo siempre, ¿no? A lo paraguayo, que es la garra que tienen los chicos, que eso la tienen ya incorporada, pero que se vea algo. A mí no me gusta jugar en campo propio, no me gusta que el jugador disfrute, porque estamos hablando de un juego, y el juego es jugar. Y yo creo que hay pie para jugar, por eso he seleccionado jugadores que tienen buen pie, y que va a haber momentos difíciles, obviamente, porque hay selecciones que juegan muy bien, hay que saber sufrir, pero se tiene que ver algo. Y eso lo vamos a intentar, lo vamos a trabajar a la perfección, y a partir de ahí yo quiero que se vea una selección que por lo menos, bueno, se vea que está trabajada, ¿no? Para eso estamos trabajando. Este momento, Aldo, usted que estuvo mucho tiempo en el fútbol europeo y en Paraguay se está dando ahora el tema de lo de Enciso primero, Diego Gómez, Enzo González, Cuenca, que lo nombraban en el Milan, lo de León ahora. Es como que el jugador paraguayo joven se va valorizando, porque generalmente cuando se llevan de alguna nacionalidad y salen bien, ya comienzan a fijarse en otros de la misma nacionalidad. Pasó con Ecuador hace poco, que no exportaba mucho a Europa y de un tiempo a otra parte sí. Es como que ve que hay un resurgir allí de las formativas en Paraguay, porque cuando usted jugaba la sub-20, me acordamos bien aquellos equipos,
Paraguay tenía ya jugadores como Roque Santa Cruz, Salvador Cabañas, Cuevas, que después fueron muy importantes. ¿Está viendo algo de eso, salvando la diferencia ahora en el futbolista paraguayo joven? Yo creo que el jugador paraguayo es muy buscado a nivel mundial. Siempre hubo jugadores paraguayos en el mundo que han rendido muy bien. Y es la idea. La idea es intentar inculcar, más allá de la garra paraguaya, el buen juego, ¿no? Si nosotros tenemos a un jugador que está con nosotros, Diego León, que está teniendo experiencia en su equipo y le está incorporando a su juego un montón de situaciones que llama la atención a equipos grandes del mundo, entonces la idea es por ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay muy buen material, pero hay que trabajar individualmente mucho, porque hay muchas falencias, ¿no? En la formación hay muchas falencias y hay que trabajar por líneas. Entonces, es un trabajo importante que hay que hacer, más allá del resultado, hay que formar. Entonces, y de la formación vienen los resultados, ¿no? Siempre se empieza por la A, no empecemos por la Z, porque si no, no estamos ayudando al chico. Y acá la intención es formar para que los jugadores tengan un futuro en el fútbol y lleguen lo más arriba posible, ¿no? A mí me gustaría de esta sub-20 ver a un montón de jugadores triunfando en el fútbol internacional. Esa es la idea, ¿no? Aldo, de la lista para esta pretemporada, ¿sale la lista final o exceptuando lo de Cuenca, podría haber alguien más que se pueda sumar a esta? No, bueno, por el momento son los elegidos. La etapa de prueba ya terminó en el último microciclo que tuvimos en noviembre. De estos 26 jugadores más, bueno, 25 más Cuenca, va a salir la lista de 20, únicamente que sucede algo. Espero que no, toco madera, pero consideramos con el cuerpo técnico que son los que mejor perfil tienen para la filosofía que nosotros queremos. Y los jugadores que pertenecen a clubes del extranjero, ellos ya han dado la autorización porque no son jugadores que se encuentren en la primera de sus respectivos clubes. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema con ningún club. Se han hablado con los clubes, la mejor predisposición hemos tenido con ellos con nosotros, y bueno, esperar ahora la situación de Hugo, de Cuenca, y los restos no hemos tenido problema, ¿no? La verdad que los clubes se han portado de maravilla, hemos hablado con los entrenadores, coordinadores, y hasta ahora todo perfecto, así que bueno, esperemos seguir así y contar con los chicos que están en esta lista, ¿no? Con la mayoría. Te fijabas con ese tema del 71, también hay una realidad que desde el 2013 no nos vamos a un mundial de la categoría, y se dio esta particularidad que desde que se implementó la obligatoriedad de diversas formas, pero acá tenemos esto de que el juvenil debe completar X cantidad de minutos, y con procesos anteriores, inclusive técnicos después reconocían que a veces se complicaba la armonía de jóvenes, de chicos todavía, que algunos capaz confundían esto de haber llegado por el reglamento o por mérito, y otros que no tenían esa oportunidad. ¿Cómo haces para convivir con eso de que tenés jugadores que capaz para nosotros son la opinión pública porque ya jugaron en la primera, y otros que no son tan conocidos pero que capaz en el día a día a vos te da mejores respuestas o lo que vos querés transmitir? ¿Con eso también tuviste que lidiar por esta particularidad que tenemos en el fútbol paraguayo? Muy buena pregunta. Y tiene un fundamento, ¿no? Yo al jugador, por más que esté en primera, esté en juvenil, esté en reserva, hay que probarlo en la selección, hay que verlo internacionalmente, porque por ahí tenés jugadores en primera que por ahí van a la selección y no dan la talla, o su comportamiento no es el perfil que uno busca. Entonces lo tenés que ver en vivo, ¿no?
yo siempre digo lo mismo, hay jugadores que son de clubes y hay jugadores que son de selección. Algunos le dan la camiseta de la selección y no están jugando en sus clubes y andan muy bien. Hay otros que están jugando en sus clubes y van a la selección y bueno, no es lo que uno espera. La camiseta de la selección es muy importante, yo siempre les digo, van a ser vistos por muchos clubes, muchas personas, y tienen que aprovechar el momento donde están. Algunos lo agarran el mensaje, otros no, porque ya considerando que ya están en primera, se conforman. Entonces, por eso están los microciclos para verlo, para estudiarlo como persona, porque primero está la persona, después está el jugador, ¿no? Y a partir de ahí son jugadores que agarran la camiseta y la sostienen, y hay otros que no, otros que, bueno, por ahí no tienen la misma ambición, ¿no? Es normal. Así que yo siempre prefiero verlos en vivo, verlos en partidos internacionales, que realmente ahí donde son exigidos, y a partir de ahí elegirlos, ¿no? Para eso está el tema de que entrenen continuamente con nosotros. Este tema justamente que está hablando Aldo Dussel, recordamos a la gente por ahí, volante de mucho tiempo de la selección argentina, sub-20, mucho tiempo en Europa. Le quería preguntar, ¿usted se va a Europa después de un torneo juvenil o tardó un poquito más de Newell's directamente? No, yo me voy de Newell's, soy de Rosario, me voy al Sporting de Lisboa, pero me voy por la selección, no claro. Por mi club. Yo en mi club no jugaba y a través de un campeonato internacional en Uruguay me compran. Entonces yo siempre le explico mi experiencia a los chicos, ¿no? Sí. La selección siempre es muy importante porque te están viendo continuamente y como lo dijo usted, siempre al jugador paraguayo lo están buscando, ¿no? Y eso es muy importante, pero tienen que llegar de una manera que cautive los ojos de los emisarios que lo van a ver, tanto individual como colectivamente. Entonces yo siempre digo lo mismo, si jugamos bien y tenemos un equipo que se ven cositas, es más fácil que te fichen, ¿no? Entonces es muy importante, yo siempre de mi experiencia se las comento, porque es la realidad, ¿no? Entonces, ellos la verdad que prestan mucha atención, tengo un grupo humano muy bueno, muy respetuoso, muy humilde, con muchas ganas, con experiencia que vienen a sumar. Entonces, estamos muy confiados, ¿no? Yo confío mucho en este grupo. Después el fútbol, usted sabe cómo es, se gana, se pierde, se empata, ¿no? Pero yo creo mucho en el día a día, creo mucho en la formación, en el minuto a minuto de entrenamiento, y siempre digo lo mismo, ante el trabajo y ante las ganas es muy difícil que te ganen. Entonces nosotros vamos por ese lado, ¿no? Aldo, ¿cómo viviste? Fue de una forma casi indirecta, pero aquel cruce que hubo después de unas declaraciones de Pablo Rosso y la reacción de los técnicos aquí nacionales, que después dijeron y apuntaron al tema de la formación, el entrenamiento, ¿cómo lo viste? Y si eso también se puede tomar como una presión extra que puedas tener, porque este sudamericano va a ser tu tarjeta de presentación, de introducción al público paraguayo como DT de la selección más importante a nivel juvenil. No, presión la tiene la gente que se levanta a las 5 de la mañana y va a trabajar, esa es presión, yo no... Yo esto lo tomo como una profesión muy seria, totalmente diferente a lo que es de jugador. Para mí es otra profesión. En esta profesión, en la dirección técnica te tenés que preparar, es una opinión personal, se aprende continuamente, soy una persona que me gusta aprender muchísimo, y de todos, técnico de la A, técnico de la B, técnico de los juveniles, yo siempre estoy aprendiendo, sacando cositas. Después tengo mis técnicos favoritos, que son donde yo me inspiro, ¿no? Como Marcelo Bielsa, Marcelino, un técnico que está en el Villarreal. Yo tengo mis preferencias, ¿no?
Pero esto es una profesión donde no puedes dejar de aprender y requiere mucho tiempo, ¿no? Y te tiene que gustar. No es solamente por haber sido jugador o jugador, decir yo ya la sé toda y voy a ser un buen entrenador. No, esto es mucho, tiene que tener mucho condimento para preparar algo lindo, ¿no? Entonces, después de las declaraciones no me gusta entrar en polémicas, yo solamente me fijo en mi trabajo y intento hacerlo lo mejor posible, y para mí lo más importante es ayudar a los chicos. Yo considero que el jugador de fútbol es la persona más honesta que hay en este caso. He pasado por donde han pasado ellos y yo solamente me dedico a trabajar y ayudarlos, porque sé el sacrificio que hacen, sé que hay muchos chicos que están lejos de su familia, entonces yo los ayudo, ¿no? Yo miro mucho a la persona, más allá del jugador, ¿no? Porque solamente entrenamos hora y media, 2 horas y el resto los chicos están solos. Entonces intento ayudarlos para que puedan vivir de esta profesión que es hermosa, pero bueno, ya después depende de cada uno. Si uno tiene esas ganas, esa actitud, eso ya nace de cada uno, ¿no? Entonces me dedico solamente a eso. Yo después respeto todas las opiniones y no me gusta entrar en que si uno... yo no puedo opinar de eso porque no sé muy bien cómo vino la situación, pero para mí hay que respetarse entre colegas, ¿no? Porque todos aprendemos de todo, nadie se la sabe toda, entonces hay que tener humildad, ¿no? En ese sentido y aprender continuamente, simplemente eso. Bueno, está bien, primera charla que tenemos aquí, al menos en el Canal Deportivo, con el técnico de la Sub-20, teníamos expectativa, como decía, conocemos su carrera como futbolista, vamos a ir conociendo como técnico, hablaba de Bielsa, de un técnico en Villarreal, trabajó mucho tiempo con Peckerman también en aquellas juveniles también, ¿verdad? Sí, bueno, José tiene una gestión, la verdad, muy buena, genial. Yo salgo de una escuela donde creo mucho, ¿no? Que es la escuela de Newell's Old Boys de Rosario, y fue la que me llevó a triunfar en el fútbol, entonces, ¿cómo no voy a querer, no? Y sí, la verdad que bueno, cada uno tiene su librito, como se dice, su forma de trabajar, todas son válidas, todas son respetables, y bueno, yo creo en lo mío y nada, también me adapto a donde me toca. Tengo la suerte de tener una selección donde puedo elegir, pero el gran trabajo lo hacen los entrenadores de sus clubes, porque solamente yo tengo que seleccionar, ¿no? Entonces, felicitar a los técnicos también de sus clubes que trabajan con los jugadores que yo he citado. Y bueno, ahora tenemos un tiempo importante de trabajo, intentaré inculcar lo que yo quiero y bueno, esperemos que nos salga bien, estoy muy confiado, pero hay que trabajar mucho porque el jugador hoy en día le gusta trabajar, le gusta, y yo siempre que me pongo a trabajar con ellos le dice, profe, ¿qué podemos hacer un poquito más? Y digo, ya está, el profe no quiere porque te podés lesionar más, entonces por ahí depende más de los entrenadores que de los jugadores, porque ellos tienen muchas ganas y eso es muy importante. Aldo Dulcer, muchas gracias por el tiempo. Muy gracias a ustedes. Saludos. Ahí está Aldo Dulcer, entrenador de la Sub-20. Hoy la lista entonces con 26 jugadores, la final va a ser con 23. Decía, la que estábamos leyendo en un principio. Y depende si se consigue o no la autorización por Cuenca. Por Cuenca, exactamente, que sería el número puesto. Cuenca, que ya jugó por la mayor, sí. Recordemos que no estuvo en la última convocatoria por lesión. Ajá. Él estaba lesionado, por eso no fue convocado, pero él fue convocado contra Uruguay y Brasil, y también para el segundo combo donde tuvo minutos. Y ya entonces está asegurado. Y la idea entonces de Ducher es conseguir el permiso que, por ejemplo, siempre en estos sudamericanos hay jugadores que sí consiguen, otros que no.
Recuerdo que Enciso no había conseguido y Bonanote sí. ¿Por qué? Porque para el Brighton Enciso era jugador clave, mientras que Bonanote era en la sub-20. Claro, un proyecto. Y en el primer partido Bonanote se cae mal y asustó y entonces se fue, lo llevaron, pero por eso le hacía la pregunta por estos chicos que nosotros desconocemos pero que están en equipos argentinos y españoles, y al no estar en primera no va a haber seguramente problema. Y ahora guardar, como cuando Ariel se sorprendía con lo del 71, por eso le dije, todo bien, está bien, y si vamos perfecto, pero el famoso paso a paso, primero es volver a un mundial al que nos vamos hace más de 10 años. 2013. Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú, el grupo. Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile. Sin los grandes. Sin ninguno de los grandes. Brasil, Argentina están con Colombia. Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia. No viene bien últimamente los bolicheros. Antes no encajaban siempre. Sí. ¿Verdad? O Venezuela piensa que somos porque yo me imagino que el local el que suele acomodar los sorteos. Pero Venezuela ahora está bien. Pero no, ¿sabes por qué? Porque yo me acuerdo que cuando la sede era Perú, no, Argentina y Brasil no estaban en el mismo grupo. Es más, ¿te acuerdas que acá anunciamos y acá leyeron un grupo de diciembre, 3 de diciembre, donde están Paraguay está en el grupo de Argentina? ¿Y ahora cambió esto? No, y capaz, no sé si porque cambió, ¿no? Que leíste bien, Ariel. No, claro. Es que acá dimos la información, porque la sede era Perú. Y acá dimos cuál iba a ser el grupo. Y tal vez en esa información se agarraron del archivo. Claro, porque incluso es un artículo de FIFA, donde dice 23 de enero, tal y tal, pero era otro grupo totalmente diferente. Sí. Bueno, fuimos favorecidos por el cambio. Cambio, y capaz Venezuela dijo, bueno, vamos a armar un grupo con los más... ¿Cuánto sigue siendo? ¿3-3? 3 por grupo. Sí. Después hexagonal, y van los 4 primeros al Mundial. Ahora hay tanto fútbol, ya Copa Libertadores de temprano, pero antes yo me acuerdo... Es más, ¿el Mundial dónde? El Mundial no es en Chile. En Chile. Bueno, entonces si Chile va... Más 5. Pero es fácil porque si por allí Chile está entre los 4 primeros, va al quinto. O sea, exactamente, tenés hasta esa licencia. Claro. Decía nada más como antes, ¿hasta qué año habrá sido que las organizaciones deportivas, como el campeonato arrancaba en febrero y la Copa arrancaba con fase de grupo en febrero también, todo casi hacíamos sub-20. Sí. Desde los primeros días de enero ya selección sub-20 se transmitía, sí o sí. Y justo cuando iba a clasificar te tocaba que ya arrancaba el campeonato un partido importante y se jugaba medio en simultáneo. Y en el 2013 fue algo así. Yo creo que la fase de grupos no coincidió con el calendario de la Apertura y de la Copa Libertadores. Salvo repechaje, ¿no? Aquel duelo de Olimpia Defensor Sporting o las primeras fechas solían coincidir con el hexagonal que suele jugarse en febrero. Pero fíjate que el torneo, el sudamericano, arranca casi a la par de la Supercopa. Y la primera fecha que se juega el día siguiente. Por eso marcábamos que en el caso de Cerro, Quintana, Aguayo, León, hablo de jugadores que ya estuvieron en la primera, o del caso de Olimpia con Tobías Morínigo, y después los chicos de Guaraní y Libertad, ellos no van a estar disponibles para sus equipos en las primeras fechas. 2013 yo me acuerdo incluso muchos fueron a transmitir el partido de Paraguay-Colombia. Sí, que después terminó la derrota porque iba a ser campeón. Claro. Justamente lo que dijo Duciar después de mucho tiempo. Paraguay en la ciudad de Mendoza, bueno, sí, en Mendoza. Sí. En Mendoza, Argentina. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Se acerca el esperado fin de y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia con un rico choripán, pero con ese sabor único del chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 021-675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de
confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puisupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Puisupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. 13:41, ya está bien Ángel Eliana, ¿eh? Ya estamos bien. Vamos a cerrar con parte de Manolo hablando de León, el mentor, el técnico. Equipos en la primera de cada liga de Sudamérica. Paraguay 12 equipos. Venezuela 14. Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay. Mira, 4 países. Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay, 16 equipos. Perú 18. Brasil 20. Colombia 20 y Argentina, la exageración que hoy sacó un nuevo sistema que no sé cómo va a ser, 30. Yo creo que Uruguay se le va la mano con la geografía que tiene 16 equipos, ¿no? Corazón que es muy poco atractiva la Liga Uruguaya, ¿eh? Sí, pero el disparador es que nosotros somos la liga con menos equipos, ¿verdad? Sí, 12. Y bueno, creo que ya aclaraste cuando decís la exageración. Yo creo que cantidad no es calidad. ¿No? Ahora, lo que pasa es que si nosotros tuviésemos 12 equipos competitivos y hay un parque en la intermedia y no es el caso. Creo que la última vez que vino acá Robert Harrison se le preguntó. Y primero está el tema económico. Acá cuando se quieren hablar de... nadie quiere que le saquen más de lo que está ganando. Claro, ponerle, vamos a hacer un juego, ponerle en su mejor momento, agarrar cada equipo que está en la B en su mejor momento. Por ejemplo, 12 de octubre fue más que varios que están. Vos decís por el logro y no, todo. No, claro, sumando el mejor momento de 12 de octubre. Ok. No digo ni cuando fue campeón, digo cuando llevaba gente, recibía Cerro, Olimpia, Capiatá. Sí. 12 de octubre y Capiatá, por ejemplo, podrían tranquilamente estar bien ordenados en la primera y llevarían gente. Encarnación, que tenga un equipo de mitad de tabla para arriba, llevaría gente también. No, ahí ya es un poco de imaginación, ¿no? Claro. Porque los otros dos fueron... Sí, yo me voy al inicio una más Encarnación en la intermedia que llevaba mucha gente. Después el equipo fue de cuarto, quinto puesto. Porque yo voy, y no es por nada, pero voy... había un cuadrangular que siempre hablábamos, de Tacuaría, Meliano, Resistencia y era otro equipo. Puedo decir lo que no tienen cancha. Y claro, y no tienen público, y de repente de 6 partidos, 2 están en el interés de la gente y los otros 4 a veces cuando se armaba el fixture. Guaireña me cita acá también en su mejor momento. Vos tenés un campeonato con 16. Cerro, Olimpia Cerro, Libertad, Guaraní, Luqueño 5, Nacional 6, Sol de América ordenado 7, después suma Guaireña 8, 12 de octubre 9, Capiateña 10, Capiatá, 11 dije Encarnación, 12 2 de mayo, ¿verdad? Sí. Cachete Nacional, sí. Ahí ya le mataron. Y bueno, ya comenzamos ya me faltan 4. Sí, pero ahí por lo menos le sacaste a Ameliano que está haciendo un grandísimo trabajo. No, Ameliano y Atrindense los dejo. Eso. Ahí tengo 14 ya. Lo dejo por el gran mérito de la gestión que hicieron, fue impresionante. Tenés 14 y me faltan 2 y no va a ser tan malo el campeonato. No va a ser tan...
va a ser más difícil clasificar a Sudamericana. Hoy te toca hacer vida, porque si vos te salvás del descenso ya tenés Sudamericana. Carapeguá, me dicen acá, y habría que ver si está bien manejado, sería una opción muy importante, pero ahí tenés 2 de mayo, Encarnación. Ciudad del Este no metimos. No metí el 3 de febrero. Y pero si el 3 de febrero siempre fueron sus participaciones. Pero ahí es donde, ahí ya por ejemplo en mi instancia, Federico. Yo soy arbitrario, no, y claro, porque me imagino un mundo mejor. Pero yo no quiero más, Dani, el famoso cuadrangular, que me disculpen, pero era Resistencia, Emiliano Tacuarí y era otro equipo, eran 4, que ellos se enfrentaban entre ellos, era un mundo aparte, era una cosa, hasta buscaban el día más argel para jugar. Yo creo que cada partido, por ejemplo, tenga, de los 8 partidos serían por fecha. Imagínate, mira, Dani. Imagínate, pero todos peleando. El Guaireña de la primera temporada, 12 de octubre de muchas temporadas, no hablo ni siquiera cuando fue campeón, Capiatá cuando arrancó. O sea, todos con pilas y manteniendo un plantel respetable para la modestia, pero sería bueno, porque fíjate que 12 es muy poco también. Es poco, pero también, por eso te decía, yo creo que si vamos al mundo ideal, no hay forma de rebatir que todos queremos un torneo con 16 equipos, porque además te soluciona el tema del calendario y puede hacer inclusive una mejor Copa Paraguay. Sí. Pero ¿qué pasa? Particularmente sostengo que nosotros no tenemos ni siquiera 12 equipos de primera, tenemos 12 plazas de primera. Sí. El mejor ejemplo es que nosotros no tenemos 12 canchas de primera. Tenés razón, claro, pero esa es la realidad, porque si yo me pongo toda una ciudad atrás de Encarnación, pongo Ciudad del Este, pero me terminan subiendo por robo de buenas campañas que hicieron, porque robaron, porque le ganaron a todos por punto, se pasearon, Recoleta y de inventario, entonces, claro. Y entre los dos capaz nos juntan 500 hinchas y los dos no tienen cancha. Yo estoy de acuerdo en por eso. Entonces, yo me fui al lado más ideal. Claro, yo creo que hay dos realidades que chocan muy fuerte con ese mundo ideal. El primero, el primer punto es el que acabo de citar con el tema de la infraestructura. Nosotros sumando primera e intermedia, yo no encuentro 12 equipos o 12 instituciones que se adecuen. Y cuando hablo de instituciones, hablo desde la cancha hasta unas divisiones inferiores potables. Porque recién hablamos con Bernay, que hizo una muy buena campaña, y Nacional es un equipo que tenía que prestar jugadores de otros equipos. Porque, o si son muy buenas. Claro, pero como fue General Día en el momento, General Día un equipo que tenía todos jugadores a préstamo, algunos que buscaban otra vez meterse en el gran ruido, conseguían y se iban a otros clubes yo te más digo, importantes. Los equipos grandes sueñan con ese torneo 16 porque si no van a tener ya 2, 3 equipos satélites donde pueden hacer jugar a sus atletas que después los pueden revender. O sea, ¿cuántas veces tuvimos casos? Seba Ferreira es vendido por su gran campaña en Independiente de Campo Grande y así muchos. Sí. O sea, ni siquiera tenemos 12 instituciones que tengan. Pájaro Benítez fue a México de Sol América. Por lo de Sol, no por lo de Libertad. Entonces, tenemos eso para lo que significa la realidad. Y el otro punto que es el que más le toca a todos los clubes, el tema de la plata. O sea, ahí está, ¿viste? A ver, el último año de contrato de televisión es 1.800. Vos tenés 1.800 por 12. Hacé el cálculo. Y si en vez de tu divisor es 12, en vez de 12, 16, ¿sabes cómo te baja? Más. Y allí todo lo llevan, vamos nomás a seguir, porque nadie quiere repartir por esa eso pues torta. nadie quiere, entonces estamos que nadie quiere probar o ir hacia la mejoría, porque yo creo que a la propia empresa le convenció un torneo con 8 partidos. Pero ese no es el problema de la empresa, el problema de los clubes. Poner que la empresa... la empresa dice, yo te pongo lo mismo. No, y bueno, que tiene 4 rubros más, o le falta plata. ¿Vos crees que, y mira que la última vez que vino, dio a entender Harrison que, por eso yo le pregunté si se va a mantener. Principalmente no, es que yo voy a algo que... No, yo te hablo de la plata. Me gustaría que pase, que sé que no va a pasar. Oye, es muy me encantaría, pero no es tampoco tan difícil lo que pido, ¿verdad? Porque la última vez dijo empresa, hasta dijo, mira que nosotros recibimos más de lo que... Al no yo tener competencia, no le interesa televisar partidos donde no va nadie y que filma a la gente botezando en la tribuna, la mayoría parientes, porque así fue. Y ese mismo producto me dice, dame más plata. En los 2 últimos no, pero a lo mejor con otros clubes
un Carpetá Guaraní alguna vez llevó 6.000, 7.000 personas. Y vos tenés un Ameliano Guaraní que ahora van a jugar el 11 de junio. La mayoría que ponga mala empresa, claro. Si vos vas a mejorar fútbol solamente poniendo un reglamento sub-20, no va. Yo voy nomás a mejorar a que un día tengamos una imagen más presentable, porque los últimos 2 o 3 torneos fueron muy malos. Porque, y ahí está lo que dice Ariel, ¿verdad? Ariel, yo discuto el tema del menos malo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el campeón siempre tiene un mérito. Pero también es cierto que hay equipos que están vegetando o se salvan del descenso, y que era penoso ver la famosa previa 15 minutos antes en la TV, filmando a un grupito de personas que están en una tribuna y después el resto nada, ¿verdad? Eso hasta le saca motivación a los jugadores. Por eso yo hablaba, el tipo como hicieron una vez, hasta los europeos querían hacer la Superliga con los equipos. Yo nombré quizás los equipos que serían más representativos para los 16. Ahora, si vamos a tener a los 2 grandes, a 5 equipos más como Guaraní y Nacional, y me va a subir Atlántida, y me va a subir, no, tampoco quiero. ¿Y quién le saca el mérito deportivo a Tembetaré y a Recoleta? Yo no le puedo decir, no, ustedes no merecen primera, porque hicieron una campaña que le ganaron a todos, y le ganaron por mucha cabeza. Entonces, el tema viene ya de la propia... ahora, por ejemplo, contaba Mabel hoy que una empresa va a gerenciar Guaireña, que estaba en una crisis económica grandísima. Hay 2 gerenciamientos muy buenos, como el de Recoleta y el de Tembetaré, de gente de fútbol, de gente que sabe de fútbol, de gente que negocia con el fútbol, pero desde su sabiduría, de irse a los 30 años a mirar fútbol, a hacerse representante desde abajo, no uno que ponga un dinero, piensa que va a ganar, lo que pasó con Regis, que él sabe mucho de fútbol, pero capaz no tenía el sustento para gerenciar bien Tacuarí, ¿verdad? Porque Regis también sabe de fútbol, obviamente, pero no que aparezca un gerenciamiento como aquel de Costa Rica, por ejemplo, en un momento en Tacuarí. Alguna vez un gerenciador nigeriano vino a Sudamérica, duró 2 partidos, después agarró campo. No, entonces, por eso fíjate, se está por ver si hasta con equipo de primera se han dado gerenciamientos un poco claros, sí. Imagínate con un universo de 16, van a haber más, porque ojalá tuviésemos. Y después estaba lo de La Plata. Este tema de la Argentina, creo que todavía no hay detalles muy explícitos, pero, o si no, es ir un poco de modelo Champions, porque lo que seguramente van a eliminar es el todos contra todos. Sí, creo que hay una fecha de clásicos. Pero es como que... Interzonal. No vas a... Viste que uno dice, para ser campeón, no te digo tenés que ganarle a todos, pero tenés que enfrentarte a todos. Claro. Y te van a decir, no, vamos a buscarle atractivo. ¿Sabes qué? Y lo que suelen decir los 10 equipos cuando decimos, bueno, jueguen entonces 22 veces Cerro Olimpia. Y yo te voy a decir, en algún momento, si la idea es por el tema de cómo vamos a mostrar el producto de televisión... Sí. Y ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos 22 Cerro de Olimpia? ¿Y que el resto? Sí. Pues yo no quiero, por ejemplo, que se televise para Europa, no se va a televisar nunca, pero al menos para nosotros mismos, para que, bueno, estés mirando un partido y te invita a cambiar, porque ves que no hay nada, ¿verdad? Ariel, vamos con... pero lindo tema para estos días que nos quedan. Sí. Y hablar... ya otra vez hablamos con Robert y fue muy... ¿cómo se dice cuando son muy... realista nada más, porque Encarnación yo no sé si el año que viene no va a descender a su liga, Guaireña estaba para descender a su liga, 2 de mayo en algún momento descendió también. Vamos con ¿cómo se llama el tema, Ariel? Internacional. Espera un rato. Nico me dice que me va a girar bancariamente la recaudación. Yo no quiero agarrar nada, señores. Me está preocupando, Federico. Hasta que no, Ahora ¿cómo? salí y vos sabés que no... No, pero falta, Ariel. No amaina la lluvia como quien diría. Falta, va a pasar, acordate de mí. Vamos a estar brindando, escuchando buena música, perfecto, sí. Bien. Pero lo que quiero hacer es extensivo a los compañeros a minuto de las 19 horas. ¿Está bien? Prudencial, ¿verdad? Minuto de las 19 horas. Por el sí o por el vamos no. a hacer vamos a meter un dron ahí en toda la zona del Lambaré a ver cómo están los accesos. El quinto está ahí, ¿verdad? Pero no tenemos helicóptero nada más, si no podíamos tranquilamente hacer. Pero 19 horas la resolución. APF, el excelentísimo señor presidente. Dale, Ariel, estamos. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta.
Mañana se define el campeonato argentino. Los dos partidos se juegan 19:30. Talleres Newell's y Vélez Huracán. El que depende de sí mismo, el caso de Vélez, de Claudio Aquino, que de ganar el juego frente a Huracán será el campeón del fútbol argentino. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Echubón, deliciosamente natural. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También puedes escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución más rápida y confiable con Energy Gas. Facebook Energy Gas, Instagram Energy Gas-PY. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, lo mejor es de Kinfa. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes al 519-9000. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Centro del Neumático es ahora Ceneu Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios. Sucursales en Asunción, Roque Alonso, Encarnación, Ciudad del Este, Santa Rita, Coronel Oviedo, Ñembo y Villa Elisa. Ceneu Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. La noticia destacada, por supuesto, tiene que ver con la concreción del traspaso de Diego León al Manchester United. Más de 4 millones, o sea, 4 millones después un bono simple de $1 millón. Un traspaso histórico para el fútbol paraguayo. Nos vamos, Federico, con lo que decía Manolo. Parte de lo que decía Manolo, sí. El mentor como entrenador de la aparición en primera de Diego León. Principalmente tomé esta decisión obligado en buscar soluciones a la falta de una plantilla compensada, al irse Arzamendia, las continuas lesiones de Miguel Benítez, pues estaba claro que estábamos huérfanos en algunas posiciones, una de ellas en el lateral izquierdo, también con la lesión de Cecilio, la banda izquierda estaba prácticamente huérfana, y decidimos pues apostar por unos chicos que la verdad pues todos tienen cabida en el futuro del fútbol, pero había que improvisar y buscar a alguien que fuese capaz de jugar en esa demarcación. Intentamos ganar todo el tiempo posible poniendo a laterales derecho y lateral izquierdo, mientras que intentábamos darles más formación a Diego, ¿no? Que desde el primer día, eso lo ve cualquier ojeador, tenía condiciones innatas para poder ser un futbolista. No es juegas bien, te pongo ahí a jugar en primera división y ya eres jugador de primera división, ¿no? Sino que eso conlleva muchos riesgos, muchos errores, y también, porque le fueron muy bien las cosas, sobre todo en los primeros partidos, muchos aciertos, ¿no? Para mí, Diego es un jugador con un gran talento y me alegra muchísimo por él, por su familia, por su esfuerzo, y también por Cerro, que le interesa el pase seguro, la posibilidad de que vaya a una liga, a un club tan grande como el Manchester United, donde allí va a crecer seguro muchísimo si él pone de su parte. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
Cardinal AM 730 presentó El Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias.